Y comenzamos la grabación. Bien, pues muy buenos días. Mi nombre es Melmari Candelario, coordinadora de redes y adiestramiento. Es un placer para nosotros estar en este segundo, ¿verdad? Taller, bueno, tercer taller del semestre. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante dentro de lo que es el entorno de COVIMED, ¿verdad? Y específicamente para lo que nos dedicamos y a lo que les servimos a ustedes, y es el tema de accesibilidad e información, destrezas y prácticas esenciales para los bibliotecarios, ¿no? Hoy nos acompaña el profesor Rolando Méndez, perdón. Él es director de educación en Teach Access, donde diseña y desarrolla iniciativas y recursos para apoyar a educadores con la integración de la accesibilidad en sus cursos y docencia, ¿verdad? Una parte tan importante que tenemos que tener hoy en cuenta hoy día. Como diseñador, gestor y facilitador de experiencias de aprendizaje, se especializa en educación para la accesibilidad, diseño curricular y desarrollo profesional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo educativo y ha dedicado su carrera a crear proyectos accesibles, sostenibles y escalables que impulsan el aprendizaje y la aplicación práctica del conocimiento. Es un defensor comprometido de la accesibilidad, la equidad y la inclusión en todos los ámbitos educativos. Así que hoy contamos con excelentes recursos. Antes de pasar con él, los dejo con Carlos para que les dé la bienvenida. Gracias, Marí. Buenos días a todos y gracias por tomar de su viernes para este importante tema de accesibilidad. Y no tenemos mejor recurso que, de verdad, este es el mejor recurso que hay sobre el tema aquí en Puerto Rico, Rolando, de Teach Access. Rolando, si puedes, al principio puedes hablar un poquito sobre la organización para que le conozcan. Y de nuevo, bienvenido a nuestro tercer taller formal del calendario de adiestramientos del semestre, y que esperamos que este taller sea uno de mucho provecho para ustedes, y de parte de COVIMED, nuestra bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Perfecto. Bien, antes de comenzar con el profesor, importante que recuerden, voy a estar recibiendo sus preguntas vía chat. Al final, si usted quiere verbalizarlas, saben que siempre damos un espacio, y también les voy a estar enviando por el chat los enlaces de la evaluación en donde también van a poder generar el certificado. Dicho eso, aunque lo vamos a repetir al final, les dejo con el profesor Rolando Méndez. Adelante, profesor. Muchas gracias, Mari. Confirmando que pueden ver la presentación en pantalla y ahora la ven en tamaño completo, ¿no? Correcto. Ok, buenos días a todos. Mi nombre es Rolando Méndez, como le mencionaron. Un poquito de mí, ¿verdad? Como ella dijo, soy director de educación en Teach Access. Previo a este rol estuve en diversos roles en una de las instituciones postsecundarias del país, trabajando en educación a distancia, lo que era diseño instruccional, desarrollo de facultad, entre otras cosas. Están bienvenidos a contactarme, ese es mi correo electrónico y mi perfil de LinkedIn, donde, ¿verdad?, ahí posteo con frecuencia sobre estos temas y sobre las actividades de nuestra organización. Por otro lado, como estoy presentando, típicamente nuestras presentaciones son en Estados Unidos, pero estoy presentando en Puerto Rico en español, siempre me gusta aclarar, ¿verdad? Van a ver que a lo largo de la presentación utilizamos el término discapacidad, dado que es la traducción y el término que se utiliza en contexto de Estados Unidos, donde hacemos la mayoría o se desarrolla la mayoría de nuestro trabajo. Pero reconocemos que, sin embargo, que aquí en Puerto Rico se emplea con frecuencia el término diversidad funcional, y queremos, ¿verdad?, que sepan que estamos conscientes de eso. Siempre recomendamos que la mejor práctica es consultar con las propias personas cómo prefieren nombrar su experiencia. La particularidad, por ejemplo, de Puerto Rico es que hay 3 términos distintos y estas conversaciones se han tenido en distintos contextos, pero quería, ¿verdad?, poner eso de antemano. Un poco sobre lo que es Teach Access, la organización donde trabajo. Somos una organización sin fines de lucro estadounidense que se funda en el 2016. Se funda mayormente por personas que estaban en la industria tecnológica como Microsoft, Yahoo, Facebook, ahora Meta, etcétera, porque encontraban que había una necesidad de que los egresados de las universidades tuvieran conocimiento sobre accesibilidad al entrar a la fuerza laboral.
y entonces se convierte como una coalición entre lo que es el sector educativo, la industria, la comunidad de personas con discapacidad o diversidad funcional y el sector público para formar una fuerza laboral del futuro que cree tecnología accesible pues, e inclusiva. Nosotros, pues, nuestro mayor enfoque, ¿verdad?, es apoyando a los educadores y a personal de las instituciones de educación superior mayormente, aunque hemos hecho esfuerzos a nivel de K12 también, en la enseñanza y a los estudiantes en el aprendizaje sobre accesibilidad digital. Ahorita escucharon, ¿verdad? El término educación en accesibilidad es que nosotros adiestramos a la gente a tener estas destrezas para que puedan seguir aplicándolas. Y todos nuestros programas, algo que siempre nos gusta recalcar es que todos nuestros programas y recursos son libres de costo, precisamente porque queremos que no hayan barreras para la adquisición de estas destrezas y estos conocimientos. Un poco para establecer las expectativas de lo que estará ocurriendo en las próximas 2 horas. Al final de este webinar podrán, esperemos, ¿verdad?, que puedan comprender la importancia de la accesibilidad como un elemento clave para garantizar el acceso equitativo a los entornos digitales. Explicar también esa relación entre los principios de accesibilidad y las prácticas de alfabetización informacional, que es parte de lo que es su día a día en las bibliotecas. Y finalmente, aplicar algunas estrategias básicas para diseñar recursos y servicios bibliotecarios accesibles. Claro está, me gusta hacer el disclaimer, otra nota, ¿verdad? Otra aclaración, la accesibilidad es un tema complejo, o sea, en un taller no se aprenden todas las destrezas, es un proceso continuo, es un esfuerzo y un proceso colaborativo también, que requiere que vayamos revisando, iterando, entre otras cosas. Un poco de lo que estaremos hablando, esta es la agenda o la ruta para la presentación de hoy. Primero estaremos hablando un poco de lo que es accesibilidad, para asegurarnos de que todos estemos en la misma página definiendo el concepto de accesibilidad, y así como unos conceptos relacionados que son de importancia para poder entender lo que viene después. Luego vamos a pasar un poco a describir cómo se habla de la accesibilidad, cuál es el estatus o el estado de la accesibilidad de la educación, específicamente de la educación superior. Luego nos movemos a discutir algunas destrezas de accesibilidad y establecer su conexión con las destrezas de información o alfabetización informacional. Así también pasaremos entonces a ya ver más práctico, ¿verdad?, cómo se ve esa accesibilidad en algunos servicios bibliotecarios, y esto será una parte un poco más interactiva, ¿verdad?, porque los expertos en servicios bibliotecarios son ustedes, nuestro servidor, y es ver e identificar esas estrategias de cómo nosotros podemos aplicar ajustes a lo que estamos haciendo. Y la palabra ajuste es bien importante porque, nuevamente, les dije que la accesibilidad puede ser un proceso complejo y de momento querer hacer todo accesible puede ser un poquito abrumador, por lo que nosotros lo mismo le recomendamos a la facultad. Empezamos con pequeños ajustes que vamos incrementando a lo largo del tiempo. Y entonces algunos recursos y recomendaciones para dar ese primer paso y una sesión de preguntas. No obstante, como les dije, hay unas partes donde estaré abriendo para que ustedes participen y nos dejen saber su experiencia y hacer esto un poco más interactivo. ¿Verdad? Ahora, habiendo salido de lo que es esa introducción, vamos a hablar un poquito de lo que es accesibilidad. Entonces, accesibilidad, ¿verdad?, académicamente definida, es el diseño de productos, dispositivos, servicios, entornos, experiencias que permiten a las personas con discapacidades con diversidad funcional navegar y utilizarlos de manera independiente y equitativa. Y algo bien importante que debemos recordar es que lo que resulta para una persona con discapacidad no necesariamente lo es para otra persona con la misma discapacidad u otra discapacidad diferente, ¿verdad? Lo que funciona para esta persona no necesariamente va a ser accesible para las demás personas, ¿verdad? Porque decimos que la accesibilidad, la discapacidad o la diversidad funcional es un espectro. Y cuando hablamos de eso, ¿verdad?, hay una matriz que nos gusta discutir, que es la matriz de discapacidad de Microsoft Inclusive Design. Y ahí tienen, van a tener hacia ese toolkit, y es un toolkit bien útil que habla de cómo nosotros podemos diseñar para todos. Y lo que nos quiere ilustrar esta matriz es que la discapacidad puede ser una experiencia permanente, temporera o situacional. Y entonces en la ilustración ven que hay 4 líneas y 3 columnas. Cada línea es para representar uno de los sentidos, ¿verdad? El toque o el tacto, la visión, la audición y pues, el habla. Y entonces en términos de las columnas tenemos permanente, temporero y situacional. Y para presentar unos ejemplos de cómo cuando diseñamos con accesibilidad, diseñamos para todo,
Por ejemplo, en el campo del tacto, una persona que tiene una discapacidad permanente, una persona que, ¿verdad?, tiene una sola extremidad, un solo brazo, una discapacidad temporera, una persona que tiene una lesión en uno de los brazos y está quizás con un yeso, quizás está con, ¿verdad?, con un sling aguantándolo. El situacional, un nuevo padre, ¿verdad?, o madre que está sujetando a su bebé. Lo mismo en la categoría de visión, una persona ciega es una situación de discapacidad permanente, una discapacidad temporal, una persona con catarata y un conductor distraído es una parte situacional, y así mismo con la audición y con el habla. Y esto para recordar, ¿verdad?, que esto puede ocurrir, que la discapacidad, y tengan en mente que es permanente, temporera, situacional, y puede ser concurrente, porque puede ser que ¿verdad?, una persona tenga más de una discapacidad. Y entonces eso significa que la experiencia de persona es muy distinta a la que la tiene una persona, en la que tiene una persona en particular. Así que, habiendo hablado de esto, es bien importante mencionar que la accesibilidad es importante, y es importante por diversos factores. Factores sociales, como por ejemplo, que se estima que hay 1 billón de personas en el mundo que viven con alguna discapacidad, y esto es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y de igual manera, de acuerdo al CDC, se estima que 1 de 4 americanos vive con alguna discapacidad. Y recordando siempre que esto es self-reporting, que se reporta. La accesibilidad en el contexto o el aspecto legal, la accesibilidad siempre minimiza el riesgo legal, impulsa la innovación y amplía el alcance del mercado, entre otros beneficios. Estamos en el contexto de Estados Unidos y Puerto Rico, una vez dando una situación un poquito más compleja, pero la accesibilidad sigue siendo ley. Edwin, recuerda el taller de Covimed, ahora en el 9 a 11. Te puedes conectar todavía. Bye. Disculpe, profesor, ya le silencié al participante. Ok. ¿Verdad? Y entonces la accesibilidad sigue siendo un requisito, o sea, la ley ya está todavía en efecto, está la ley de rehabilitación, hay un guidance del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el título 2 de ADA, que aplica a las universidades. Las universidades en Estados Unidos y en Puerto Rico, especialmente las públicas, se están preparando para cumplir con eso. Y también existen, como les dije, numerosas regulaciones que siguen siendo ley, la ley de personas con discapacidades, o la ley ADA, la ley 508 de la ley de rehabilitación de 1973. No solamente es un asunto a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico, hay unas leyes locales también, pero también unas leyes en Canadá, la Canadá Accesible, la más reciente y la que está recibiendo mucha atención es la Ley Europea de Accesibilidad, donde requiere que todas las personas o todos los negocios o entidades que lleven a cabo comercio, y comercio puede ser tener estudiantes allá en el contexto educativo, ¿no?, o puede estar vendiendo una aplicación, un servicio, sean accesibles. Y esto es a través de la Unión Europea, y entró en efecto este pasado verano. Así que es bien importante, siempre mencionamos otras leyes, porque cuando estamos formando estudiantes, nosotros no estamos formando estudiantes necesariamente idealmente para que sean profesionales en nuestro país, pero a veces suelen ser profesionales que se desplazan a través del mundo a ejercer sus respectivas disciplinas. Es bien importante que conozcan este contexto. Asimismo, este año también se firmó una en Kenia para apoyar la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad. En la India y otras adicionales. Ahí donde dicen otras leyes, hay enlaces a otras leyes que hay. También recomendamos seguir a la abogada de derechos civiles, Lainey Feingold. Ella es parte de nuestra junta de directores. Ella todos los años hace un compendio del estado de todas estas leyes a través del mundo, y siempre se hacen un webinar como para diciembre, casi siempre lo publican, y también es una manera de mantenerse al día qué está pasando con las regulaciones alrededor de la accesibilidad. Entonces, ya tenemos, ¿verdad?, algunas razones por las que la accesibilidad es importante, pero ¿qué es lo que nos ayuda a implementar la accesibilidad? Pues mira, hay algo que posiblemente hayan escuchado, que son los Web Content Accessibility Guidelines. Y esto se le conoce como WCAG, 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 y puede escucharse de distintas maneras, se pronuncia de distintas maneras, pero son las guías, ¿verdad?, del World Wide Web Consortium, o el W3C, que aplican para la creación de páginas web y contenidos digitales accesibles, tanto en computadoras, portátiles, tabletas y dispositivos móviles.
bien importante, y esto lo recalcamos cuando estamos trabajando con facultad, con personal administrativo, con bibliotecarios, diseñadores instruccionales. Muchas veces cuando traducimos estos principios o estas guías a los contextos educativos, pues son muy técnicos. Uno se lee estas páginas, son muy técnicas, y entonces a veces puede ser difícil poder ¿verdad? Compartir esta información con nuestras colegas en la comunidad universitaria porque son muy técnicas. Por lo tanto, no las recomendamos que sea el mejor punto de partida cuando uno está comenzando a aprender sobre lo que es accesibilidad o cómo diseñar accesiblemente, porque requiere un conocimiento previo para poderlo como que contextualizar en la disciplina de uno. Pero no obstante, sus 4 principios proveen un buen marco de referencia para comprender y aplicar lo que es el diseño accesible. Y estos 4 principios de accesibilidad se conocen como el acrónimo POUR en inglés, ¿verdad? P-O-U-R. Y la P se refiere a perceptible, ¿verdad? Que significa que lo que estemos creando esté disponible a través de la vista, la audición o el tacto, que haya más de un medio de representación y que se pueda percibir a través de más de un sentido. Operable, que es el segundo principio, es que sea compatible con el teclado o el ratón. Y esto es bien importante, a veces, ¿verdad? Partimos de la premisa de que todo el mundo navega o utiliza los dispositivos electrónicos de manera similar. Hay personas que utilizan la voz para navegar dispositivos electrónicos, hay personas que utilizan las manos, hay personas que utilizan, ¿verdad? La mirada, utilizan dispositivos como de asistencia tecnológica para poder navegar los dispositivos. Así que es bien importante que cuando diseñemos contenido y plataformas, etcétera, o cuando las estemos, ¿verdad? Adquiriendo para proveer nuestros servicios, sean compatibles con estas diversas formas de operar las computadoras y los dispositivos digitales. Luego tenemos comprensible, ¿verdad? U por understandable, y es que sea fácil de comprender. Y esto no solo se refiere al diseño, sino también al lenguaje que utilizamos para comunicar la información que está en el contenido. Y yo creo que es aquí donde todos en el contexto de educación superior y de educación podemos mejorar, porque a veces necesitamos aclarar un poco, ¿verdad? Las instrucciones, los procesos, y es por la misma naturaleza de lo que es la academia como tal. Y finalmente, robusto es que lo que se diseñe, ¿verdad? Funcione en todos los navegadores, tecnología y dispositivos y sea compatible con los dispositivos de asistencia tecnológica y cumple con los estándares de accesibilidad. Así que siempre mantengan, ¿verdad? Sabemos que existe una guía. La guía es cuando estemos listos, podemos volver a ella y podemos ver en detalle qué hay detrás del racionamiento de cada una de ellas, porque hay niveles de cumplimiento, ¿verdad? AA y AAA, y estos son guías que están en constante evolución. Así que vamos a quedarnos con estos 4 principios de que cuando vayamos a hacer algo que sea perceptible o que se esté disponible a través de más de un sentido, que sea operable, que sea comprensible y que sea robusto. Y ¿verdad? Hay unas cosas que están en el scope de lo que nosotros hacemos día a día y otras que son que entonces cuando ahí es que entramos para asegurar que lo que estamos adquiriendo de un vendor, ¿verdad? Quizás de bases de datos, quizás de una tecnología que estamos adaptando para nuestra división o nuestra área, pues cumpla con esos requisitos. Porque como les dije, es un esfuerzo colaborativo, no todo está en una sola persona. Así que ya hablamos un poquito de lo que, ¿verdad? De lo que es la accesibilidad, cómo la accesibilidad está al servicio de las personas con diversidad funcional. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la accesibilidad en la educación. Y me gustaría comenzar, ¿verdad? Haciendo esta primera pregunta. ¿Qué está haciendo tu institución para mejorar la accesibilidad de sus espacios, recursos y servicios? Y aquí no hay preguntas, esto no es, ¿verdad? Esto no hay respuestas comprometedoras. Es ver qué has escuchado sobre accesibilidad en tu institución. ¿Están haciendo algo? ¿Están enfocándose quizás en los recursos, en los espacios? Y voy a darle unos 2 minutos para que puedan ir ingresando su respuesta. Pueden ir redactándola y yo la voy leyendo, les leemos. Tenemos varias personas escribiendo, estoy esperando a que
Y aquí vemos uno de los principios de accesibilidad, dando suficiente tiempo para que las personas puedan responder o interactuar, ¿verdad? Con alguna pregunta, con alguna instrucción, con algún proceso. Así que tómense su tiempo, que no hay apuro, no hay apuro. Y aplica a las otras preguntas que estaremos haciendo a lo largo del webinar. Dice por acá, Zulma, ampliando los espacios para estudiantes con discapacidad, como el uso de silla de ruedas. Carlos comparte, tratamos en nuestros servicios utilizar los criterios de accesibilidad, por ejemplo, nuestra página de covimed.org. Todavía tenemos gente escribiendo, así que estoy esperando. No hay problema. Respecto al primer comentario, es muy común, ¿verdad? Hemos visto en nuestra experiencia compartiendo o interactuando con diversas instituciones a través de Estados Unidos y Puerto Rico. Hay instituciones que se han enfocado más porque hay que reconocer que hay una accesibilidad física de los espacios físicos, ¿no? Las puertas, las rampas, los elevadores, el ancho de las puertas, entre otras cosas. Y hay una accesibilidad digital. Y entonces hay veces que algunas instituciones están más enfocadas en la accesibilidad física, otras en la accesibilidad digital, otras en ambas. Así que la experiencia de cada institución es bien distinta. Eso también depende mucho de las poblaciones que están sirviendo, en las ubicaciones geográficas, las mismas instalaciones donde están, el tipo de disciplinas que ofrecen, muchos factores. Muy bien. Tenemos por acá, Ibelis nos comparte accesibilidad digital / accesibilidad web. Se me corrió. Las páginas de la biblioteca virtual. Y Brenda Rodríguez, tenemos elevadores, cubículos para personas con sillas de ruedas y otros. Perfecto. ¿Alguna más? Antes de pasar entonces a hablar un poquito de lo que ha sido nuestra experiencia y es verdad, otro disclaimer más en lo que ha sido nuestra experiencia con diversas universidades a través de Estados Unidos y mayormente Estados Unidos y Puerto Rico. Tenemos una última que es de Wilmaris y dice incluir audios en las lecciones de curso en línea. Perfecto. Ok, muy bien. Gracias por participar. Ya tendremos unas 3 o 4 adicionales, así que volveremos de nuevo a abrir para espacio. Pero hablándoles un poco de nuestra experiencia en términos de accesibilidad en contextos educativos, la experiencia ha sido que las instituciones de educación superior se han enfocado en unas 5 cosas principales. Número 1, la provisión de acomodos razonables, que yo creo que podría asumir que todos los que estamos en esta sala virtual estamos familiarizados con el proceso de acomodo razonable, que hay una oficina en nuestras instituciones que se encarga de gestionar los acomodos razonables y entonces esa misma oficina nos comunica qué es los ajustes que se tienen que hacer. Quizás también dependiendo puede ser para aquellas propio de aquellas instituciones que tienen más oferta de educación a distancia, la creación de entornos de aprendizaje inclusivo, ¿verdad? Porque es donde se ha dado mayormente la tendencia de estar creando o enfocándose más en la accesibilidad, el diseño de materiales de aprendizaje accesible, el desarrollo de experiencias académicas inclusivas para asegurarnos que puedan usar los servicios bibliotecarios, los servicios de consejería profesional, consejería académica, matrícula, entre otros. Y mayormente, ¿verdad? Esto aplica a las instituciones de educación superior que son públicas, que entonces el cumplimiento con el título 2 de la ley ADA. Que es verdad, que tiene unas fechas límites para estar en cumplimiento con unas disposiciones y las universidades están en proceso de eso. Pero lo que lleva es realmente a la creación, al diseño de materiales de aprendizaje accesible y también al uso de tecnologías inclusivas y la creación de páginas web que también sean accesibles. O sea, es toda la parte que es student facing o que da cara a los estudiantes para que cumpla con estos requerimientos. Así que el enfoque actual, si vemos esas 5 cosas que mencioné, el enfoque actual mayormente se enfoca en procurar que los recursos y las estrategias de enseñanza sean accesibles para los estudiantes con diversidad funcional y discapacidad, o en remover barreras para estudiantes, facultad y personal con diversidad funcional. Y esto, mayormente el enfoque ha sido más en los estudiantes. A veces
la experiencia ha sido que para la facultad y el personal administrativo, esa proactividad o ese énfasis no ha sido tanto como para los estudiantes y ciertamente asegurar el cumplimiento con regulaciones de accesibilidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos falta? Nos falta algo, ¿verdad? Hablamos de proveer los acomodos razonables y una de las cosas que nos falta es diseñar accesiblemente desde el comienzo. Que cuando estemos diseñando un servicio bibliotecario, una experiencia de aprendizaje, un servicio de matrícula, es bien importante que lo diseñemos accesiblemente desde el comienzo. Ojo, esto no implica que haya que ser acomodos. Recordemos lo que mencioné al principio, que lo que es accesible para una persona con una discapacidad en específico no necesariamente es accesible para otra persona con esa misma discapacidad o con otra discapacidad. Así que siempre tengan eso en mente. No va a haber una solución que va a ser, cumplí con todo. Así que bien importante que en este proceso nos quitemos de la cabeza que la accesibilidad es un checklist donde vamos marcando cumplí, 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 porque es un proceso bien orgánico y un proceso continuo y que va a requerir siempre estar revisando, iterando, entre otras cosas. También nos falta brindar a la facultad y al personal administrativo los conocimientos y las destrezas en accesibilidad, ¿verdad? Porque a veces estos conocimientos están atados a roles en específico. Y entonces se queda en esos roles, quizás en diseño instruccional, en informática, en telecomunicaciones, pero entonces las personas que dan servicios estudiantiles, las personas que dan consejería académica o profesional, la gente que da servicio bibliotecario, no tienen estas destrezas, no tienen estos conocimientos. Así que es bien importante que empecemos a equipar a las personas con esos conocimientos y destrezas adaptados a sus respectivas disciplinas, porque como discutiremos, perdón, un poco más adelante, lo que un diseñador instruccional debe conocer sobre accesibilidad no es necesariamente lo que debe conocer un bibliotecario o bibliotecaria o un profesor o un gerente de matrícula, entre otras cosas, o un técnico de asistencia económica. Así que también es bien importante que integremos estas destrezas en todos los roles y funciones de la institución, ¿verdad? Que sea algo que no esté solamente en unos grupos en particular, porque la accesibilidad requiere un cambio de cultura y parte de este cambio de cultura es que sea responsabilidad de todos, no de unas personas en particular. Y esto, ¿verdad? Yo creo que es muy común o muy similar a lo que ocurre cuando hay gestiones de cambio dentro de las universidades o dentro de las instituciones. Y asegurar que los estudiantes, a medida que nosotros, ¿verdad? Nos vamos ya retirando, nos vamos saliendo de la fuerza laboral, hay que asegurar que la gente que viene y entra en la fuerza laboral tenga estos conocimientos. Y esto se logra integrando estos conocimientos y destrezas a lo largo del currículo. Así que es lo que se conoce un poco como la educación en accesibilidad, que la mencionamos al principio de esta presentación. Así que voy a hacer una breve pausa antes de movernos a las destrezas de accesibilidad, que es una sección bastante densa, para ver si hay alguna duda o pregunta. Al momento no tenemos nada en el chat. Por favor, a los participantes, si desean hacer alguna pregunta, comentario, la pueden compartir. Mientras los participantes escriben, usted nos invitó ahorita a seguir a alguien y no pude anotar el nombre, sé que se llamaba Lady. ¿Nos puedes repetir el apellido? Sí, el nombre se escribe Lainey, y si lo decimos en buen español, Lainey, pero es Lainey, y el apellido es Feingold, Feingold. Perfecto, muchas gracias por si alguien también tenía la misma duda que yo. Y les recomiendo porque ella escribió un libro bien interesante sobre lo que es y obviamente en el campo del derecho, la negociación estructurada, porque ella llevó a cabo llevó uno de los primeros casos de accesibilidad en Estados Unidos y entonces ese caso se ganó por negociación estructurada, no por como que yo te voy a demandar. Y ella hace mucho la analogía de ser delfines, ¿verdad? No ser tiburones. Y porque hay la colaboración, hay este trabajo colaborativo. Y también tiene muchos posts bien interesantes en su blog que vale la pena. Es una persona muy respetada en el campo. Ok, gracias. Si tenemos Y algo más. no hay ninguna pregunta. Que si podemos repetir el apellido. ¿Lo puedes Ah, sí, repetir? claro que sí. Le estoy Es Feingold, Feingold.
De todas formas, la estoy buscando en LinkedIn para compartirles el enlace y que lo tengan, ¿está bien? Sí, Minutito. ella tiene, sí, creo que es Fango, lfangolaw.com, el website, que es donde están todos los recursos, que es lo que les recomiendo que sigan, la página web de ella, Ok, que la tienen perfecto. bastante al día. La acabo de encontrar y estoy viendo también la página y se las comparto en el chat. Muchas gracias, profesor. Entiendo que A no la tenemos. orden. Bueno, continuamos entonces. Pues verá, el título anterior, la diapositiva anterior se llamaba Destrezas de accesibilidad. ¿Y qué son esas destrezas de accesibilidad? Vamos a ponerle, ¿verdad? Ponerlo como diríamos nosotros en arroz y habichuela. Y nosotros en Teach Access lo definimos como la capacidad intencionada para crear, revisar y adquirir productos digitales. Y productos digitales también incluye contenido, ¿verdad? Que cumplan con la WCAG, con la Web Content Accessibility Guidelines y sean totalmente utilizables por las personas con diversidad funcional. Y estas destrezas de accesibilidad, como les mencioné hace poco, pueden ser diferentes en distintas disciplinas, funciones y roles. O sea, como les dije, las destrezas del que necesita el bibliotecario no son las mismas que necesita el diseñador instruccional. Hay unas que son en común, ¿verdad? Todos vamos a utilizar los principios, pero más o menos cómo las vamos a aplicar a nuestros roles podría variar. Y en pantalla van a ver un GIF del actor Liam Neeson en su rol de Taken. No sé si han visto la película, con el caption que dice: lo que tengo son un set particular de destrezas que he adquirido a lo largo de una carrera muy larga, ¿no? Así que estas destrezas, y eso es para ilustrar que las destrezas de accesibilidad no es que usted toma este taller, soy experto en accesibilidad, ¿no? Yo mismo no me considero un experto en accesibilidad porque como les dije, requiere de muchos campos disciplinarios que entran en función para poder crear productos accesibles. Y eso es que estas destrezas se van a adquirir a lo largo de la carrera universitaria, carrera profesional, entre otros. Así que, ¿por qué son necesarias estas destrezas? Primeramente, porque la accesibilidad es un componente fundamental en el diseño de sistemas, procesos y productos en diversos campos. Lo vamos viendo mientras se sacan nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías. Hay unas que lamentablemente pues, no las consideran, pero nuestra experiencia ha sido que típicamente no es porque no les interese, es porque desconocen, ¿verdad? También hemos visto que las personas utilizan cada vez más y más las tecnologías de asistencia. Por ejemplo, lo que son los voice assistants o los asistentes de voz se están utilizando con más frecuencia, no solamente por las personas con diversidad funcional, sino por las demás personas, ¿verdad? Y así utilizamos otras herramientas, otras tecnologías de asistencia tecnológica que se están integrando cada vez más en nuestras vidas. También aprender sobre accesibilidad demuestra un compromiso tangible y efectivo con la inclusión de personas con diversidad funcional. Y existe una brecha de destreza en accesibilidad que necesita ser abordada. Recuerden que cuando estaba hablando de Teach Access mencioné que nosotros nos fuimos fundados, ¿verdad? A raíz de que había una necesidad de que las personas que estaban llegando a estas compañías no tenían las destrezas en accesibilidad que se necesitaban. Así que vamos a la segunda pregunta y ciertamente van a tener algunos minutos para escribir su respuesta. ¿Qué han aprendido sobre accesibilidad a lo largo de sus estudios o en su trayectoria profesional? Piensen en el bachillerato, la maestría, doctorados, aquellos que tengan doctorado, o quizás en el mismo trabajo a través de Covimet o de los talleres que dan en la institución. ¿Qué han aprendido sobre accesibilidad a lo largo? Primeramente vamos a enfocarnos en nuestro estudio para formarnos como profesional. ¿Aprendieron algo de eso? ¿Le hablaron sobre este tema? Vamos a dar unos minutos. Para dar un poco el pie forzado, me llamó la atención porque yo estudié narrativas digitales, que es más desde el contexto de la comunicación, y, ¿verdad? Pues parte de lo que enseñan, de lo que me enseñaron en la maestría es que cómo tenemos que tener en cuenta la forma en que leen las personas, los aspectos de la experiencia del usuario, teniendo presente los temas de accesibilidad. Que cuando uno dice dentro de comunicación, ese tema no se va a cubrir. Así que ese es mi pie forzado ¿verdad? De mi experiencia sobre accesibilidad, en lo que los demás comparten. Y qué bueno que, ¿verdad? Aprendiste algo sobre la accesibilidad en ese programa, porque nuestra experiencia es cuando hacemos esta pregunta en un workshop presencial o un taller presencial,
Lo que vemos así es una o dos manos levantadas en un grupo de 30, 50, 100 personas, y a veces los que suelen ser decir, sí, yo aprendí algo es porque estudiaron educación, y ciertamente en educación hay un componente por naturaleza, que está el curso de niña excepcional, el de asistencia tecnológica, entre otros, que hay unos cursos que por la naturaleza del currículo se incluyen, pero alguien de comunicaciones, mi momento estar entrando una, un gran número de personas con autismo a la fuerza laboral. Y yo, a mí nadie me enseñó ni la supervisión, ni el reclutamiento, ni el onboarding de una persona, ¿verdad? Con autismo. Entonces, o sea, ¿cómo vamos a manejar esto? Hay que enseñárselo a los estudiantes. Así que es una respuesta bastante común, ¿verdad? Que no ha habido esa experiencia, por lo menos en la parte de la formación académica y a nivel de bachillerato, quizás en maestría y doctorado puede ser que ocurra dependiendo de la naturaleza de la disciplina, y es ¿verdad? Nuestra misión poder cambiar eso y que las próximas veces que yo haga un taller en COVID digan, todos levanten la mano y digan, sí, yo aprendí algo. Excelente. Tenemos gente escribiendo, estoy esperando y le dejo saber. Sí. Vamos a ver. No, tenemos muchos bibliotecarios, así que mi pregunta curiosa es si dentro de la maestría les hablan sobre el tema. Tenemos por acá Carmen Rosado. En mi antiguo trabajo trabajábamos para cumplir con la ley 60. Fue la primera vez que había escuchado de esta ley. Interesante. Vamos a ver si alguien más. No tengo a nadie más escribiendo en el chat, profesor, así que entiendo que podemos reaccionar. No se preocupen. Mira, eso que mencionó Carmen es muy común y nosotros hicimos, en este momento, ¿verdad? Como les dije, hay una brecha de destrezas de accesibilidad. Van a ver en la pantalla una imagen de una plataforma de tren que dice The Gap, que es ese espacio que hay entre el tren y la plataforma. Precisamente para ilustrar que hay una brecha de destrezas de accesibilidad, nosotros algo que existía anteriormente, ya con la nueva administración existe, que es el Partnership. Se me escapa ahora el acrónimo. Hizo un estudio sobre las destrezas de accesibilidad, y lo que demostró es que había una gran brecha de estas destrezas en las personas que pasaban de la universidad al mundo laboral, pues no tenían estos conocimientos. Nosotros en el 2022 hicimos un estudio de seguimiento, pues, ¿verdad? Para ver cuánto había mejorado en unos 4 años. Sorpresa, no hubo mucho cambio. Se mantuvo esa brecha digital, y uno de los retos que se encontraba es que no existe una infraestructura adecuada para preparar, orientar y apoyar a la fuerza laboral en el desarrollo de estas competencias. Eh, y que la mayoría de los profesionales, como Carmen, ¿verdad? Aprenden accesibilidad de manera autodidacta o directamente en el trabajo, por alguna situación, por alguna iniciativa. Y entonces, otra de las cosas que se arrojó en ese estudio es que a veces, cuando de momento, pues sí, habían organizaciones que tenían la intención que quieren crear productos más accesibles, no encuentran candidatos con estas destrezas, o cuando los adquieren, ¿verdad? O cuando los contratan, están un tiempo, pero organizaciones mayores que tienen mayor presupuesto se lo llevan, ¿verdad? Porque tienen ofertas que son un poco más atractivas, y hay esa necesidad de crear muchos profesionales con este conocimiento. Y en la diapositiva está enlazado, ¿verdad? Lo que es el Accessible Technology Skills Gap Survey, que es un white paper que escribimos a partir de ese estudio, y pueden ver en más detalle cuál fue la muestra, qué fue los otros hallazgos y algunas maneras de poder abordar esas destrezas, ¿verdad? Esa brecha de destreza. Entonces, si tenemos una brecha, ¿cómo la cerramos, verdad? Y esta brecha la hay en muchas
muchas destrezas, ¿verdad? De alfabetización informacional, de redacción, entre otras. Pero ¿cómo podemos cerrar la brecha de destrezas de accesibilidad? Estas destrezas fundamentales en seguridad rara vez se incluyen en los currículos, como les mencioné, o en programas de formación independiente, como los bootcamps, que estos son bien particulares para disciplinas como ingeniería de computadora, programación de computadora, entre otros, UX design o diseño UX, entre otros, de experiencias de usuario. Rara vez se incluyen, ¿verdad? Y entonces, tanto en los currículos formales de universitarios como en estos bootcamps, que son los que a veces utilizan recién graduados o profesionales para poder especializarse en una área. Y entonces, otra cosa es que la educación en accesibilidad es clave para cerrar esta brecha. No solamente debemos procurar, ¿verdad?, que todos nuestros materiales estén accesibles, que todos nuestros servicios sean accesibles, debemos nosotros también asegurarnos nosotros mismos poseer esas destrezas, pero también ayudar a otros a que las tengan. Y esto lograrlo requiere integrar la accesibilidad en la pedagogía, los servicios y el currículo. Ahora mismo, si analizamos lo que hablaba de cuál era el estado de accesibilidad en la educación, el enfoque está en integrar la accesibilidad en la pedagogía, pero nos falta integrar los servicios, quizá hay unos que están ya haciendo grandes pasos en eso, y en el currículo, para que sea realmente un cambio que ayude a cerrar esta brecha. Entonces, ¿verdad? Algunos retos que hay para lograr esto, o que existen, es que la falta de recursos tecnológicos y financieros para respaldar la educación en accesibilidad. Probablemente no tengamos a alguien en la institución, partiendo de lo que hemos aprendido, que nos pueda ayudar o que pueda dar este tipo de adiestramientos al resto de los miembros de la organización. A veces también no hay recursos tecnológicos para poder hacer las demostraciones, para poder comprender estos distintos aspectos de la accesibilidad o del diseño accesible. También en muchos programas académicos o de desarrollo profesional, la accesibilidad no es parte central del currículo y esto lo hemos discutido ya. Los recursos existentes a menudo se solapan y algunas destrezas esenciales no se enseñan. Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿verdad?, recursos en ciertos temas que son similares a los que tiene IAAP, los que tiene web. Cubrimos unas destrezas, pero hay otras destrezas que se quedan sin cubrir porque estamos creando recursos alrededor de los mismos temas, de las mismas destrezas. Y hay destrezas que quedan descubiertas o que no se enseñan. Entonces, eso también suele ocurrir con otras destrezas también en la enseñanza de otras destrezas. Ciertamente también muchos docentes entienden, no saben o creen que no saben lo suficiente para enseñar accesibilidad. Nosotros tenemos programas de un fellowship y programas de grants o de becas, donde damos apoyo económico a profesores para que integren estos conocimientos. Muchos de ellos sienten, a veces cuando solicitan, sienten que no se sienten capaces de enseñarlo, pero sí, o sea, lo que necesitas es empezar, como diría un colega de ESB, de verdad, eh, que es que hay que empezar. El primer paso siempre es empezar. Entonces, esto es otro reto porque piensan que no tienen los recursos, que no saben. Otras es que las estrategias actuales de educación en accesibilidad suelen ser incompletas. Yo diría que de las más preocupantes es cuando nos quieren enseñar, ¿verdad? O cuando alguien está enseñando sobre accesibilidad y lo enseña como un checklist. Y los checklists se entiende, ¿verdad? De la manera que hablamos que los WCAG, las Web Content Accessibility Guidelines, eran unas guías muy complejas. Entonces un checklist es una manera de convertir todo esto complejo en algo un poco más accionable. Pero el problema de ese acercamiento a enseñar la accesibilidad de esa manera es que se nos puede quedar grabado que cuando cumplimos con estos checklists no hay que ver nada más y ya somos completamente accesibles. También hay otros acercamientos que es cuando directamente pasamos a lo técnico, ¿verdad? A todos estos requisitos de PUR, de WCAG, y nos olvidamos de dos componentes bien esenciales. El primero, que son las personas con diversidad funcional, y segundo, ellos a navegar sus espacios. Ok. Y entonces también es otro de los estrategias, ¿verdad?, que suelen ser un poquito incompletas cuando removemos lo que es las personas con diversidad funcional de la enseñanza de accesibilidad. Nosotros si nos ponemos a enseñarles cómo empezamos este taller, ¿verdad? Definiendo accesibilidad, hablando de lo que la discapacidad y la matriz de la discapacidad y que las experiencias de las personas con diversidad funcional son muy distintas y muy únicas y hay que ver y hay que conocerlas.
Entonces no podemos partir de presunciones, no podemos partir de lo que pensamos que sabemos sobre estas diversas discapacidades, sino que debemos entonces siempre tenerlos ellos al centro de lo que es el trabajo de accesibilidad. Y si los removemos también de lo que es enseñar los principios de accesibilidad, estamos fallando en ese sentido. También no existe un consenso sobre qué conocimientos específicos deben incluirse en un programa de educación en accesibilidad. Hay distintos frameworks, nosotros tenemos uno, hay uno que fue lanzado para lo que... Profesor, con el permiso. Sí, Se le está entrecortando a veces. Yo pensé que era mi internet, pero los compañeros me indican lo mismo. No sé si desea ok, apagar la cámara para que entonces podamos mejorar esa calidad en la conexión. perfecto. Para asegurarnos que escucharon, ¿verdad? Lo que hablé, lo de las estrategias actuales incompletas y lo del consenso sobre los conocimientos, necesitan que lo repita. Podría resumirlo si desea, porque Sí, como sí, se sí. perdió en algunas partes, pues nos perdimos un poquito. No hay Por favor. problema, no hay problema. Nuevamente, algunos retos para lograr equipar a todo el mundo, en esencia, con estas destrezas de accesibilidad, es que la falta de recursos financieros, tecnológicos, incluso de personal para poder respaldar la educación en accesibilidad, al acceso. Mayormente en Puerto Rico, la cantidad de personas hablando de este tema es bien poca. Y las personas que practican esta disciplina, este campo, también es limitado. No es tanto como, verá, como desearíamos. En muchos programas académicos no se incluye. Los recursos a menudo, como le dije, se solapan porque pues creamos todos recursos, pero entonces algunas de estas destrezas se quedan descubiertas y no se incluyen en esos esfuerzos de training o de adiestramiento. Las personas, mucha gente piensa que yo no, mire, no estoy capacitado para enseñar sobre esto o que no sabe lo suficiente para enseñar la accesibilidad de manera efectiva. También las estrategias actuales de educación pueden ser incompletas y cuando decimos incompletas o que remueven uno de los enfoques que hemos visto es que, mira, no hablamos nada sobre lo que es la diversidad funcional, la asistencia tecnológica y brincamos directamente a lo que son los Web Content Accessibility Guidelines y realmente estamos diseñando para personas y las personas hay que conocer, ¿verdad? Su experiencia, cuáles son las barreras, cómo utilizan estos espacios, cómo los navegan y entre otras cosas. Y así también cuando quieren equiparar accesibilidad a un checklist o una lista de cotejo. También existe un consejo sobre qué conocimientos específicos cuáles son las destrezas que debemos tener todos. Si hay frameworks, nosotros tenemos uno y lo vamos a ver. Hay otros que es para ingenieros desarrollado por Sarah Horton y David Sloan. Hay otro para las carreras de Human Computer Interaction o ciencias en computadora por las colegas El Glali, Baker y Shinohara et al., entre otras cosas. Así que vamos a ver un poco, entonces, pero para simplificar nosotros ¿verdad? Este proceso, nosotros vamos a compartir cuál es el marco de conceptos y destrezas que hemos desarrollado junto con nuestra comunidad, ¿verdad? Entiéndase, para este ejercicio, hace unos años, cuando nosotros fuimos fundados, estos especialistas en accesibilidad hicieron una lista de cuáles son esos conocimientos. A partir de octubre del año pasado y terminamos el proceso en julio de este año, nosotros reunimos un grupo de profesionales de accesibilidad, miembros de la comunidad de personas con discapacidad, personas también, diseñadores instruccionales, bibliotecarios, formaron parte del proceso para poder ir refinando y convirtiendo esto en un marco un poco más fácil de entender, más fácil de operacionalizar. Y el proyecto final fue identificando 3 tipos de conocimiento. El conocimiento fundamental, y vamos a ver qué es el know what, el qué, el conocimiento disposicional, que es el know why, el por qué, y el conocimiento procedimental, que es el know how, y es cómo lo hacemos, ¿verdad? Y entonces, se hizo de manera de que todas las disciplinas pudieran ver que hay una importancia de la accesibilidad en todas las disciplinas. Quizás para algunas disciplinas a un nivel mucho más teórico, pero en otras disciplinas requiere un conocimiento más práctico. Así que es una manera de cómo organizar, ¿verdad? Una taxonomía de cómo organizar el conocimiento de manera que pueda ser relevante para todos, pero también particular y específico para una disciplina en particular.
Y bajo el conocimiento fundamental, ¿verdad? Hay que conocer sobre la discapacidad o diversidad funcional, las experiencias de las personas con discapacidad o diversidad funcional, cuáles son las barreras, cuáles son, ¿verdad? Cómo se afectan su participación equitativa, las barreras que enfrentan diariamente la sociedad, entre otras cosas, en el uso de tecnología y espacios digitales. También es aprender sobre asistencia tecnológica porque necesitamos saber cómo funcionan los lectores de pantalla, cómo funcionan, ¿verdad? Los dispositivos como los navegadores, con la navegación con teclado, los amplificadores de pantalla, entre otros, y lo que es el diseño accesible en teoría, como lo hemos estado aprendiendo a través de este taller. ¿Verdad? Luego también es importante que conozcamos el por qué esto, ¿verdad? Hay un contexto histórico, hay un contexto legal y hay un contexto regulatorio. Es importante conocer un poco, ¿verdad?, de cuáles son esos modelos que se utilizan para enmarcar la diversidad funcional a lo largo de la historia, cuáles son esos contextos legales, mencionamos algunos ahorita, cuáles son los contextos regulatorios en términos de los estándares que existen para guiar las prácticas de accesibilidad. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Diseño accesible en práctica, las destrezas profesionales que también añadimos, que son, la accesibilidad es un proceso de cambio, si lo podemos ver como una gestión de cambio, y como gestión de cambio requiere comunicación, requiere destrezas de liderazgo, requiere destrezas de trabajo en equipo, entre otros. Y está enlazado en esta diapositiva. El documento completo son unas 26 páginas, incluyen unos learning objectives, unos objetivos, así también como unos temas más específicos que pueden ver con detenimiento. Aquí no los vamos a cubrir, así que les invitamos a ver ese curso en su tiempo. Pero cuando vamos a discutir los tipos de conocimiento y a qué nos referimos con eso, y está primero el conocimiento fundamental, que es el know what, el qué, conoce qué, y se refiere a estos conceptos fundamentales que son cruciales, ¿verdad?, para comprender y aplicar los principios de accesibilidad en todas las disciplinas. Esto es lo aplicable a todo. Y eso incluye conocer sobre la diversidad funcional, los tipos de diversidad funcional, las barreras, las intersecciones. El capacitismo es un tema bien importante que se debe abordar de una manera u otra. Nosotros tenemos a la colega María del Carmen Rodríguez. Ella da un excelente taller sobre capacitismo y sobre los distintos modelos, y también ella trabaja el tema de lo que es la accesibilidad del turismo, accesibilidad física, entre otras cosas. Asistencia tecnológica, ¿verdad? El alcance, tipos, ejemplos, es un tema bastante complejo. No es que nos vayamos a convertir en expertos de cómo utilizar un lector de pantalla, entender el funcionamiento y cómo esas tecnologías ayudan a navegar los espacios y a navegar las tecnologías y los espacios digitales, físicos y digitales. Y el diseño accesible, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios, los requisitos y algunas barreras? Y la otra parte, más el know-how, nos vamos a enfocar en este tercer conocimiento. Luego, en el conocimiento disposicional, que se refiere a comprender por qué la accesibilidad es importante y a desarrollar la mentalidad, los valores y los hábitos para priorizarla, porque tenemos que estar convencidos de que la accesibilidad es importante y de que debemos diseñar accesiblemente desde un principio. Y que cuando estemos en una reunión tratando de diseñar una nueva iniciativa, un nuevo proyecto, podamos levantar la mano y, ok, estamos considerando la accesibilidad, estamos diseñando lo accesible desde el principio. Y esto va más allá de conocer las directrices de accesibilidad o las guías de accesibilidad. Se trata más de un compromiso de crear experiencias, ¿verdad?, inclusivas, y considerar constantemente las necesidades de personas con diversidad funcional en cada decisión. Y esto, ¿verdad?, como les dije, incluye comprender el contexto histórico, legal y regulatorio. Y ¿verdad? Es siempre, y esto lo vi en mis años en el salón de clases, siempre ayudaba a los estudiantes. ¿Por qué te estoy enseñando esto? ¿Verdad? Porque hay materias que ¿por qué me están enseñando esto si no tiene que ver nada con lo que yo quiero hacer en el día a día? ¿Verdad? A veces explicar ese contexto ayuda a entender mucho las decisiones, ayuda a ilustrar el tiempo que ha tomado conseguir que se establezcan estos derechos, se establezcan estas prácticas, entre otras cosas. También está el conocimiento procedimental y se refiere a las prácticas, habilidades prácticas, ¿verdad? Ya de poner en función y aplicar ese conocimiento eficazmente en situaciones del mundo real. Y en el contexto de accesibilidad implica reconocer la accesibilidad como una responsabilidad compartida. Nuevamente recalcamos, no es de una sola persona, no es de un solo bibliotecario, no es de un solo diseñador instruccional, no es de un solo personal de IT, es de todo el mundo. Todos tenemos una responsabilidad compartida con respecto a la accesibilidad. Y esto incluye conocimiento sobre algo que se llama Shifting Accessibility Left, y de verdad no lo traduje porque
Tuve un buen rato tratando de conseguir algún término similar, pero es un término que se utiliza en la industria para decir que incluyamos consideremos la accesibilidad al left y se refiere a la izquierda o al principio del proceso, del ciclo de vida del producto, desarrollo del producto. También investigación de usuarios inclusiva, el diseño de desarrollo de productos accesibles y pruebas de accesibilidad. Como verá, aseguramos que lo que estamos creando es accesible. Y finalmente, como les dije, las destrezas profesionales que se refiere a habilidades fundamentales para fomentar el diseño accesible, comprender las necesidades de las personas usuarias y colaborar de manera eficaz con equipos y partes interesadas diversas y de roles transversales. Y yo creo que en esta parte los bibliotecarios son el mejor ejemplo porque son de esos pocos roles en la universidad que interactúan, ¿verdad? Con todas las partes y siempre colaboran con todas las partes en términos de la población estudiantil, con la facultad, los investigadores, con la administración y tienen algunas de estas destrezas ya las tienen desarrolladas por la naturaleza de su rol. Como les dije, esto incluye la adquisición de destrezas interpersonales, cognitivas, de comunicación y de liderazgo. Así que vamos a la próxima pregunta. Y es, ¿qué destrezas de este marco ustedes creen o ven por el momento que son directamente relevantes para sus roles actuales en la biblioteca? A ver, les voy a dar unos cuantos minutos y voy a tratar de encender la cámara nuevamente a ver si no Sí, se me claro. desestabiliza. Les leemos adelante. Pregunto, ¿qué destrezas de este marco? Y les dije, ¿verdad? Iba a ser un poquito densa esa parte. Estamos hablando, ¿qué destrezas quizás deben ustedes conocer o son importantes para su rol? Quizá aprender sobre diversidad funcional, sobre asistencia tecnológica, sobre el contexto legal, regulatorio, sobre quizá el diseño accesible, las destrezas personales. A ver, les leo, les escucho, mejor dicho. Bueno, yo desde el 2022 no trabajo en una biblioteca per se, pero para ayudarles a dar el pie forzado, la parte de las destrezas personales yo creo que las tenemos que es algo que se ha evolucionado en las bibliotecas. Yo no sé si les pasaba, pero a veces nos tocaba escuchar situaciones emocionales, ¿verdad? O de los estudiantes, etcétera. Y es bien importante para saber cómo manejar esas situaciones, porque muchos de nosotros no tenemos expertise o preparación dentro de esa área. Perfecto, les dimos pie forzado. Pienso que son fundamentales las destrezas personales y la asistencia tecnológica, nos dice María del Carmen Maldonado. Y Brenda Rodríguez, las destrezas interpersonales, tecnológicas, comunicación, todas. Vamos a ver, ¿quién más? Muy bien, y está pensando también cómo ha evolucionado el rol de bibliotecario. Yo estaba ayer en una universidad de aquí del área metropolitana viendo unos posters y yo hablaba con amistades como que cómo había evolucionado el espacio de la biblioteca, que antes este lugar donde tú ibas y estabas leyendo un libro, ahora se convierte en un espacio donde están los estudiantes y tienes áreas para tú poder leer y estar concentrado, pero otras áreas son más como para convertirse en un centro de conocimiento. Y sé que hay universidades también aquí en el país que han cambiado un poco el nombre incluso de lo que es la biblioteca. Así que, ¿es alguien más? No tengo a nadie escribiendo, así que entiendo que podemos continuar. Cualquier cosa le dejo saber. Ok, gracias. No hay problema entonces. Vamos entonces, vamos a ver, ¿verdad? Porque todo este momento he hablado de accesibilidad y dándoles el trasfondo, pero vamos a llevarlo entonces al contexto de lo que ustedes, parte de lo que ustedes hacen día a día, ¿verdad? Y es las destrezas de información. Y vamos de nuevo y estoy hablándole algo que ustedes conocen, pero para efectos de nosotros utilizar la misma definición, pues incluí la de ACRL Framework for Information Literacy in Higher Education, ¿verdad? Que dice que las destrezas de información es el conjunto de habilidades integradas que comprenden el descubrimiento reflexivo de la información, el conocimiento acerca de cómo la información es producida y valorada y el uso de la información en la creación de nuevo conocimiento y participar éticamente en comunidades de aprendizaje. Ok.
¿verdad? Y esto ustedes deben estar familiarizados con esta definición, con definiciones similares, pero la traje para hacer la próxima pregunta. ¿En qué ustedes creen que se parecen las destrezas de accesibilidad y las destrezas de información? ¿En qué creen que se parecen las destrezas de accesibilidad y las destrezas de información? Bueno, tenemos aquí un montón de colegas y Beliz, tenemos un grupo de DP también, que está por acá, que yo sé que tocan mucho también el tema, tenemos de Albizu. Colegas, vamos a ver, ¿en qué se parecen? Pueden abrir el micrófono si no quieren escribir en el chat, levantando la mano. Sí, Beliz. Buenos días a todos. No sé si lo voy a contestar bien, pero Buenos yo días. entiendo que para nosotros enseñar, ¿verdad? Como bibliotecarios las destrezas de información, pues exactamente debemos tener unas destrezas, ¿verdad? Aprender, buscar, investigar para poder enseñar. Y entendemos entonces que las destrezas de accesibilidad tenemos que también buscar, investigar cómo nosotros como bibliotecarios vamos a enseñarle a nuestros compañeros de trabajo y cómo enseñar entonces al estudiante a utilizar la herramienta, porque no necesariamente porque ellos, ¿verdad? Tengan esta situación ¿cuál es la palabra que dijimos ahorita? La anoté por aquí. Discapacidad, pues realmente no necesariamente saben utilizar también las herramientas. Sí, Carmencita habla también, ambas tratan el servicio a los usuarios, al aprendizaje. Brenda nos escribe, déjame buscar aquí. En ambas debemos tener un fácil acceso y amplio conocimiento para poder dar un servicio de calidad. O sea, las competencias son importantes y las destrezas, yo le digo destrezas y competencias también, pero yo creo que ese rol de nosotros desarrollarlo como parte de lo que estamos haciendo hoy es el clave en el caso de COVIMED, lo que busca con estas actividades también, el que podamos tener el awareness en buen español y desarrollo de competencias también es lo esencial, ese es mi punto de vista. Así que a los que participaron, Carmencita, y Beliz y Brenda, muchas gracias. Gracias, gracias. Y todas, ¿verdad? Abordaron alineaciones o convergencia. Pero lo más importante, ¿verdad? Que las que estuve un rato pensándolas y estuve analizando. Y hay que recordar que tanto las destrezas como la accesibilidad y las destrezas de información son destrezas de vida. Esto no es algo que yo voy a usar solamente cuando esté estudiante universitario. Esto es, o quizás estudiantes de K12, ¿verdad? Porque tenemos personas en la sala que trabajan en K12. Es una destreza que yo voy a necesitar a lo largo de mi vida, a lo largo de mi carrera profesional. Son dinámicas porque, y esto lo recuerdo porque cuando yo estaba antes como profesor, cuando hubo el cambio, el nuevo marco de literacia informacional de ALA, que vamos a ver ya mismo, y cómo cambió, y me acuerdo haber, yo creo que fue un taller de COVID sobre el nuevo alfabetización, cambian, según va cambiando la sociedad, según van cambiando las tecnologías, así van cambiando estas destrezas y van definiéndose de manera distinta. Por ejemplo, hace algún tiempo, yo recuerdo cuando yo fui estudiante, las redes sociales no existían, por un lado, y segundo, cuando después yo estaba más en el rol de profesor, no formación. Déjame apagar la cámara, que creo que me fui de nuevo. Gracias, eso le iba a decir. Sí, ya la computadora hace algo que me di cuenta que, ¿verdad? Pero así también con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha cambiado mucho, porque entonces ahora hay una producción que es a través de la inteligencia artificial y ahí también hay una investigación que ocurre a través de la inteligencia artificial. Y ¿verdad? Son estas destrezas de accesibilidad y de información van cambiando. Son destrezas de vida, son destrezas que son dinámicas, no son estáticas. Cuando las aprendemos ahora, dentro de posibles 5 años, hay cosas que ya cambiaron. Aplican a todas las carreras académicas. Esto no es solamente para el que vaya a estudiar ciencia, el que vaya a estudiar educación, es para todas las disciplinas.
todas benefician de ambas destrezas y convergen con otras metas académicas y de aprendizaje, apoyan, ¿verdad? Otras metas particulares de los programas o de la institución como tal. Y esos son a grandes rasgos en adición a las que ustedes mencionaron anteriormente. Y esto, ustedes conocen esta información, pero partiendo del marco de destrezas de información, que es verdad que dice que la autoridad es construida y contextual, que la creación de información como proceso, la información posee valor, la investigación como indagación, lo académico como conversación y la búsqueda como exploración estratégica. Hay una conversación también con esos principios particulares del marco de destrezas de información. Y por ejemplo, cuando hablamos de la autoridad construida y contextual, podemos que hay alineamiento con lo que es el Knowledge Area. Cuando pongo el KA, es Knowledge Area, y esto lo van a ver cuando vean el documento con detenimiento, con el área de conocimiento 1, que habla sobre diversidad funcional, con el área de conocimiento 2, con el contexto histórico, legal y regulatorio, y con el conocimiento, área de conocimiento 6, que es las destrezas profesionales. ¿Cómo específicamente? Pues mira, y voy a incluir unas preguntas, pero por ejemplo, ¿cuántos autores que se identifican o que tienen experiencia con diversidad funcional están siendo considerados en las bases de datos, en los recursos que estamos promoviendo? ¿Cuál es la perspectiva o el lente que utilizan para hablar o presentar estos contenidos, ¿verdad? ¿En qué contexto se dan? ¿En qué contexto histórico? ¿En contexto legal? ¿Cómo los abordan? ¿Qué destrezas, ¿verdad? También necesitamos unas destrezas particulares para poder entender que la autoridad es construida y contextual. Y hay un tema bien importante dentro de la accesibilidad y de la justicia, Disability Justice, donde se habla de la interseccionalidad, que lo que dice que es que la experiencia de una persona siempre va a variar y no es lo mismo vivir una discapacidad siendo un hombre blanco que siendo una mujer negra o un hombre queer latino, ¿verdad? Y todas estas capas de la identidad se van mezclando y van creando barreras adicionales. Entonces también la creación de información como proceso también tiene alineación con las áreas de conocimiento 1, 2, 4 y 6, porque también aquí entra el diseño accesible, porque si estamos creando información, estamos creando, buscamos crearla accesiblemente, lo mismo con la información posee valor, con las áreas de conocimiento 1 y 2, la investigación como indagación con la área de conocimiento 5 y 6 de nuestro framework, lo académico como conversación, área 6, y la búsqueda como exploración estratégica, áreas 5 y 6. Y yo sé que esto suena como muy técnico en estos momentos, pero vamos a ver cómo esto luce en unas preguntas que podemos utilizar en nuestro diario, especialmente cuando estamos en la parte de colecciones y los recursos que estamos promoviendo. Algunas cosas es cuál es la experiencia del autor o cuando estamos enseñando destrezas de información también a nuestros estudiantes. ¿Cuál es la experiencia del autor en relación con la discapacidad o la diversidad funcional? ¿Es una experiencia vivida, es cercana, es un objeto de investigación? Porque eso también plantea, ¿verdad?, cómo aborda el tema, qué validez o qué autoría tiene sobre el tema, qué identidades de discapacidad y de otros grupos están representadas en ese contenido. Volviendo a lo que les mencioné sobre la interseccionalidad. ¿Qué perspectiva o desde qué perspectiva se enmarca ese tema o ese discurso o ese contenido sobre la discapacidad de una perspectiva médica? Y aquí es que entran los modelos de disability, ¿verdad? Una perspectiva médica, caritativa, moral, social, entre otros. Y el contenido, se utiliza posturas o lenguaje capacitista. Ejemplo, hay un término que se conoce como porno inspiracional, y es cuando utilizamos a las personas con diversidad funcional para decir, ay, mira cómo están logrando estas cosas, mira cómo se esfuerzan, ¿verdad? Y los utilizamos como objeto de inspiración porque están realizando cosas que realizan como parte de su vida, ¿verdad? Lo convertimos en inspiracional. Así que esas son algunas preguntas guías que pueden utilizar para la evaluación de los recursos, de las colecciones, etcétera, etcétera. Y también cuando estén enseñando a los estudiantes sobre cómo aplicar estos conceptos al proceso de determinar la autoridad de un recurso, ¿verdad? O de un recurso que están ellos evaluando. Así también otras consideraciones que se deben tener en mente es que las voces de personas con diversidad funcional a menudo quedan excluidas de las fuentes principales mainstream. Entiéndase, por ejemplo, si estamos hablando de papers académicos o de algunas de estas fuentes más utilizadas, muchas veces las voces de personas con diversidad funcional quedan excluidas de estas fuentes.
Otras veces las personas con discapacidad o diversidad funcional pueden recurrir a diversos métodos para crear y compartir información. No siempre va a ser la palabra escrita. Y eso es bien importante también tenerlo presente. Y otra cosa que hay que mantener, y esto es ya con respecto a lo que es el conocimiento, los recursos o el contenido sobre accesibilidad, muchas veces se ha generado sin la participación de personas con discapacidad o diversidad funcional. Otras veces parte de presunciones o sesgos sobre ella. Pues, una persona que es able-bodied hace unas presunciones y empieza a hablar del tema, ¿verdad? Y hace parte de que pues la experiencia de las personas ciegas de esta manera, la experiencia de las personas sordas de esta manera y así por el estilo. También se basa en interpretaciones erróneas. Esto suele pasar mucho en términos de la interpretación errónea de lo que requiere los Web Content Accessibility Guidelines, y entonces repetimos eso y se convierte, entonces alguien usa esa fuente y vuelve y lo repite y así por el estilo. También se centra en ocasiones se centra también únicamente en alguna experiencia particular o discapacidad específica, por ejemplo, ceguera o visión baja, sordera, versus la neurodivergencia, que a veces queda excluida de estos procesos, o no aplica en la práctica lo que promueve. Por ejemplo, esto suele ocurrir, que a veces queremos enseñar sobre accesibilidad y se nos olvida a nosotros poner en práctica las mejores, ¿verdad? Valga la redundancia, las mejores prácticas de accesibilidad, utilizar lenguaje sencillo, hacer las pausas, presentarme cuando estoy hablando, entre otros. Y que son otras consideraciones para tener en mente. Así que vamos de nuevo a una discusión y pueden escribir en el chat, igualmente participar si prefieren usando voz, alzando la mano. ¿Qué aplicaciones inmediatas basado en esto, verdad? Lo que les levantó o que les creó una idea como que debo considerar esto. ¿Qué aplicaciones inmediatas debo implementar en mi práctica? A ver, pueden escribirla o levantar la mano y con mucho gusto le permitimos esbozar su comentario. Están pensando con eso, con todo lo que les vino a la mente. Yo espero no haberlos aturdido, ¿no? Pero Melmarí, ¿qué aplicaciones inmediatas tú ves que puedes implementar en lo que haces en Covimed para dar el pie forzado, como para no perder la costumbre, ¿no? Yo también estoy como que pensando en muchas cosas acá mientras estaba hablando, pero yo creo que nosotros tenemos un compañero que se ha capacitado en temas de accesibilidad y Carlos puede dar fe de eso, nos lleva al palo particularmente en las estrategias web y todo eso, que siempre estemos conscientes hasta en las presentaciones de, qué sé yo, hasta un color, o sea, él siempre está pendiente de que nosotros cuidemos esos detalles en cada parte, de que todavía, sí, definitivamente tenemos que seguir aprendiendo y mejorar, pero yo creo que él nos ha hecho bastante conscientes sobre eso. E inclusive aquí no está Vicky, que es quien nos colabora con el diseño de los cursos, pero ella siempre cuando diseña dice, espérate, que Jonathan me regaña. ¿Verdad? Todos hemos creado esa conciencia gracias a él y ahí Carlos te puede abundar. Es importante siempre tener políticas establecidas. En el caso de nosotros establecimos políticas y guías y procedimientos sencillos que no lo incluyen todo, pero que sirva como base porque obviamente estar 100% en cumplimiento ¿verdad? Con los estándares un poco complejos, pero sí, yo entiendo que en ese aspecto tenemos la oportunidad de establecer y formalizar lo que es la accesibilidad en nuestras organizaciones. Eso ha sido clave para todos. Tenemos guías con conceptos básicos y políticas establecidas en eso de la accesibilidad. Carlos, es bien, bien importante lo que mencionas, porque a veces es bien importante que hayan esas políticas que sustenten la práctica, ¿verdad? Porque a veces queremos hacerlo de intención, pero si no tenemos esas guías organizacionales que nos permiten poner en acción o que nos recuerden que esto es una prioridad, pues entonces se hace un poco más difícil. Por ejemplo, cuando nosotros damos un taller que tiene que ver un poco más cómo integras la cultura, y es una de las cosas que hay que ver qué políticas hay que nos apoyan en esto, en esta gestión. Porque quizás lo que dice la política es completamente contradictorio a lo que busca la accesibilidad, ¿no?
Y a veces se piensa erróneamente, y esto suele pasar en contextos educativos, donde entran estas discusiones de IT con académicos, etcétera, donde, por ejemplo, IT está preocupado por la privacidad y seguridad de los usuarios, entonces acá está este académico con la flexibilidad para poder proveer esas múltiples, pero hay que recordar que accesibilidad está enfocado en la privacidad y la seguridad de los usuarios. Y entonces encontrar ese lenguaje común también para las distintas áreas de la organización, es decir, políticas, ese lenguaje común y entender que todos estamos, ver cómo se ve desde cada disciplina. Por eso es que es importante que podamos saber contextualizar el trabajo en lo que es la que diseña cursos o el que diseña cursos, el que trabaja la página web, ¿verdad? Porque hacen funciones distintas, pero hay una convergencia con lo que hacen los demás y es bien importante también ver cómo logramos ese lenguaje común. ¿Alguien más que Puede levantar la mano a los que interesan y abrir su micrófono, ¿verdad? Así que, si no, al y final después? también podemos también cubrir algunas de las cosas que hayan aprendido, no sé, Rolando también. Rolando, Sí, perdona que te sí. interrumpí. No, no, Yo no. Y si tienen preguntas y dicen, no sé, es válido también decir, no sé, realmente no sé, necesito ayuda. Es parte, ¿verdad? Sabemos que puede ser algo, que a veces es como cómo lo llevo al day to day. También podría, el día a día puede ser un poco complejo. Ujú. Bueno. Entonces, si no, vamos a quedarnos con esa pregunta en la mente por el resto del taller, Abel, porque la vamos a retomar al final. Pero vamos a hablar un poco, ¿verdad? Ya nos fuimos con todo esto teórico y me acabo de dar cuenta de un error. Un typo, pido disculpas, accesibilidad de los servicios bibliotecarios. Vamos a hablar de prácticas un poquito más concretas. Ya vimos cómo se ata a ese marco. La cámara, Rolando. Eso mismo. Permítame un momento, que sé que tuve apagar la cámara. Ok. Ok, vamos entonces. Bien importante. Y esto puede ser que ya les haya pasado, muchas veces se mezcla en las conversaciones de accesibilidad, especialmente en contexto educativo, Universal Design for Learning, ¿verdad? El diseño universal para el aprendizaje o el DUA o el UDL. Y entonces, erróneamente se equipara de que el UDL equivale a accesibilidad. Y es bien importante que entendamos que el UDL y el accesibilidad son dos frameworks complementarios y hay que verlo, ver en la práctica. Es un maridaje bien interesante que se da y los dos se complementan. El UDL es muy bueno para poder llevar estos conceptos tan técnicos a un contexto de enseñanza-aprendizaje, pero hay que ver porque hay cosas que requiere el UDL que podrían entonces que podrían convertirse en barreras para la accesibilidad, dependiendo cómo se implementen o si se interpretan inadecuadamente. Así que es bien importante que nos quedemos en la mente que UDL o DUA no equivale a diseño accesible. El diseño accesible es un framework por sí solo y es bien importante, y el UDL o el DUA es complementario. Y aquí en pantalla, ¿verdad? Les tengo lo que es el principio universal y está la fuente al Seven Principles of Universal Design, que es de donde sale el UDL o el DUA. Y lo que establecen este marco o estos 7 principios es que lo que debemos buscar es diseñar para todos. Y diseñar para todos es buscar un uso equitativo, una flexibilidad en el uso, un uso simple e intuitivo, una información perceptible, una tolerancia al error, un bajo esfuerzo físico y un tamaño y espacio para acceso y uso. Y tengan en consideración, ¿verdad?, que el diseño universal también aplica espacio físico, así que vamos a repetir estos principios que nos aplican a lo que hacemos en el espacio y la biblioteca, como lo que hacemos a través de las páginas web o los sistemas digitales de la biblioteca. Uso equitativo, flexibilidad en el uso simple e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico, tamaño y espacio para el acceso y uso. Y vamos a ver cada uno de estos y entonces qué implicaciones tiene. ¿Cómo podemos promover el uso equitativo en nuestros espacios de la biblioteca? Lo hacemos fácilmente no, ¿verdad? Diseñando recursos, procesos y servicios que resulten útiles y atractivos para personas con diversas capacidades,
que cuando estemos diseñando el proceso para un préstamo bibliotecario, para poder utilizar una de las computadoras, para utilizar uno de los espacios de estudio, que ese proceso sea útil y atractivo para las personas con diversas capacidades, promoviendo los mismos medios de acceso, consumo, participación, etcétera, a todos los usuarios. Y cuando no sea posible, ofreciendo medios equivalentes. Esto nos pasaba en la institución donde yo trabajaba, que de verdad, cómo manejábamos el asunto de préstamos bibliotecarios para estudiantes que estaban fuera de Puerto Rico y cómo podían sacar un libro. Entonces no era equitativo, porque entonces ellos no tenían ese acceso que tenían los estudiantes que iban al campus o recinto para poder ir a utilizar ese servicio. Así que siempre hay que proveer los mismos medios de acceso, de consumo y de participación a todos los usuarios y cuando no sea posible, un medio equivalente, porque hay veces que no va a ser posible ofrecer lo mismo o el mismo medio. Vamos a tener que recurrir a un medio equivalente. Asegurando, como les dije, esto es un aspecto bien importante de la accesibilidad, asegurar la privacidad, seguridad y protección de forma equitativa para todos los usuarios. Y esto lo podemos ver cuando en un formulario que creemos, nosotros no estemos comprometiendo la privacidad, seguridad de una persona, un estudiante o un miembro de facultad con diversidad funcional. Que hagamos preguntas o que requiramos que hagan una cosa que no está protegida en términos de tecnología, igual que el proceso regular que utilizamos. O quizás que entonces hagamos preguntas que no se le hacen a los demás usuarios. Y esto nos lleva a lo último, que es evitando singularizar o, ¿verdad? Singling out a usuarios en específico. Por ejemplo, al desarrollar una iniciativa particular para nuestros estudiantes de CIVI. Entonces estamos haciendo un grupo, en vez de diseñando para todos, estamos diseñando para un grupo en específico. Así que estas son algunas maneras de que podemos promover el uso equitativo. Y espero, ¿verdad? Volvamos a la pregunta que hice antes de comenzar esta sesión. ¿Qué implicaciones, qué cosas puedo ir refinando de lo que hago? ¿Verdad? Porque hay muchas gestiones y muchos procesos y servicios que se trabajan desde la biblioteca. ¿Cómo lo vemos en el diseño de recursos? Entiéndase, orientando recursos para los estudiantes para aprender a usar los servicios y los recursos que tiene la biblioteca o quizás los recursos que tiene para los profesores y estudiantes para que integren en sus cursos. ¿Verdad? ¿Cómo los podemos hacer más atractivos? ¿Cómo los podemos hacer más útiles? ¿Cómo podemos proveer los mismos medios de acceso? ¿Estamos pidiendo que todo el mundo venga hasta la biblioteca para poder recibir ese servicio? ¿O quizás también ofrecemos una vía virtual? Y cuando ofrecemos esa vía virtual y esa vía física, ¿ambos aseguran la privacidad, seguridad y protección de manera equitativa o hay uno que necesita algunos refinamientos para que sea, ¿verdad? Equitativo? Igualmente, no haciendo o evitando la singularizar a usuarios específicos. ¿Cómo podemos promover la flexibilidad? El segundo principio, pues mira, nuevamente diseñando recursos, procesos y servicios que se adapten a una amplia gama de preferencias y habilidades individuales. Y esto recuerdo que en un taller que estuvimos facilitando en la primavera, para HEDS tuvimos bibliotecarios que formaron parte y una de las bibliotecarias que participó, mira, yo creo que ahora en vez de solamente ponerle el proceso por escrito, voy a hacerlo en video para que la persona que no quiere leer o no tiene el tiempo para leer pueda ver la versión de video y entonces tenga esa opción también. Así que vamos a diseñar recursos, procesos y servicios que se adapten a una amplia gama de preferencias y habilidades individuales ofreciendo, diversas opciones para acceder, utilizar o participar, facilitando la precisión y exactitud, o sea, evitando la ambigüedad. Yo creo que los espacios educativos podrían beneficiarse mucho más de la precisión y exactitud. Y el ejemplo que me gusta hacer es cuando diseñamos las instrucciones de una tarea. A veces hacemos las instrucciones tan y tan complejas y tan ambiguas que el estudiante no sabe qué hacer, no sabe cómo proceder, qué es lo que se espera. Entonces, vamos a evitar esa ambigüedad, vamos a ser específicos en lo que queremos hacer. Y es como le decía antes, como le digo a la facultad, no es que nosotros estemos diluyendo lo académico, ¿verdad? La rigurosidad, es que vamos a comunicarnos de una manera que se entienda que se entienda por todos, de la misma manera. Y así nosotros también vemos que los resultados van a ser mucho más similares a lo que nosotros esperamos porque estamos comunicando efectivamente con precisión y exactitud.
Y también proveyendo opciones que se adapten a los ritmos de usuarios. Hay personas que se toman más tiempo en escribir, hay personas más tiempo en participar, en formular una respuesta. Así que vamos a dar, ¿verdad?, opciones que se adapten a los distintos ritmos de los usuarios. ¿Cómo podemos promover el uso simple? Pues mira, diseñando recursos, procesos y servicios que sean fáciles de entender, independientemente de la experiencia, el conocimiento, las habilidades lingüísticas o el nivel de concentración actual del usuario. Así que esos son 4 cositas para añadir más al equipo de Covime cuando estén diseñando. Les explico, ok, lo que estoy diseñando lo puede entender todo el mundo, independientemente de la experiencia que tengan con nuestra página, nuestro servicio, el conocimiento, las habilidades lingüísticas o el nivel de concentración actual del usuario. Y esto es algo que en Teach Access nos hemos visto, hemos tenido que revisar cosas que hemos hecho precisamente porque mientras vamos expandiendo nuestro impacto global, tenemos que asegurarnos de que cuando una persona llega a nuestra página puede entender cuál es nuestra misión, a qué nosotros nos dedicamos, cómo utilizar o navegar esos recursos. Y, por ejemplo, si van a la página electrónica nuestra, en la parte de cursos de accesibilidad, van a ver que dice nuevo accesibilidad. Este es el curso que recomendamos. ¿Quieres aprender sobre accesibilidad en tu disciplina? Estos son los cursos que recomendamos. ¿Quieres llevar tu conocimiento a un nivel mucho mayor? Pues mira, estos otros son los otros cursos más que recomendamos. Y era así, creando estos andamiajes que ayuden a las personas a entender, a navegar, independientemente de su experiencia con nosotros como organización o como nuestro servicio o con el uso de una página web o el uso como nosotros tenemos diseñado la página web, ¿verdad? Pasa con los cursos en línea. Podemos utilizar la misma plataforma, pero el curso de la universidad es bien diferente al curso de universidad B y el de la C y cómo están estructurados y cómo están diseñados. Así que es bien importante eso. También eliminando la complejidad innecesaria. A veces nos encanta la complejidad. Así que un ejercicio que nos gusta hacer con nuestros participantes, y lo hicimos en el último, y fue como el wow. Y eso también es bueno para integrar una manera de integrar la inteligencia artificial en el proceso. Vamos a ver, nosotros hacemos que ellos tomen algunas instrucciones que tienen de un proceso, de una tarea, y le diga a la inteligencia artificial, mira, mejora la claridad o escríbeme esto en lenguaje sencillo. Y entonces lo hacemos que comparen el texto original versus el texto revisado. ¿Cómo vemos? Vemos que es un poco más estructurado, porque a veces en párrafo y tenía muchos párrafos extensos y aquí me lo está poniendo en bullet. Y así por el estilo, es un ejercicio que nos gusta y es un ejercicio que les recomiendo. Vamos a mirar los procesos que tenemos o los tutoriales que tenemos para nuestros usuarios, como de cómo acceder a las bases de datos, de cómo solicitar un servicio. Vamos a pasar esas instrucciones por inteligencia artificial. Podemos mejorar su claridad, podemos escribirlas en lenguaje sencillo, podemos eliminar alguna ambigüedad. Bien importante, aseguremos los términos, de que todo el mundo entienda el término. Empezamos esta presentación definiendo unos términos para asegurarnos que todos entendiéramos lo mismo por accesibilidad. Y lo mismo, cuando discutimos las destrezas de alfabetización informacional, utilizamos esa definición para que todos entendiéramos lo mismo. Así que eliminando un poco o reduciendo la ambigüedad. También utilizando una estructura lógica para el usuario, a veces cómo organizamos la información del documento, del recurso, de cómo organizamos la información en la página electrónica, etcétera, brindando indicaciones y retroalimentación eficaces durante y después de la gestión, algo que suele ocurrir y yo creo que nos pone un poquito, eh, nos afecta a todos igual, ¿verdad? Es que cuando uno completa un formulario y no recibe una retroalimentación de si el proceso fue exitoso o no, pues uno se queda, ¿qué pasó? ¿Lo logré? ¿No lo logré? ¿Lo tengo que hacer de nuevo? Y esas indicaciones y retroalimentación eficaz es bien importante en los procesos de accesibilidad. Igual de que si estamos llenando un formulario y me da un error, ¿por qué está dándome errores? Porque no utilicé el formato correcto, puse algo de más, no marqué algo en particular y es bueno también tener esa retroalimentación, por ejemplo, en los formularios que creemos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, ¿verdad? Voy a hacer una pausa antes de seguir los demás principios. Ahora les vuelvo a preguntar qué ajustes pueden empezar a implementar para fomentar un uso equitativo, sencillo y flexible. ¿Qué ajustes pueden empezar a implementar para fomentar un uso equitativo, sencillo y flexible?
Voy a dar el pie forzado porque además de la coordinación de talleres, yo manejo las redes sociales y se me ocurre que para hacerlo mucho más inclusivo, utilizar más videos, ¿verdad? Para personas que, por ejemplo, pues no puedan ver, puedan escuchar el contenido. Asimismo, en esos videos colocarle los famosos captions, ¿verdad? Los subtítulos para que entonces las personas que no puedan escuchar puedan ver y leer. Ese tipo de cosas venía pensando, ¿verdad? En el otro sombrero. Vamos a ver qué dicen los demás. Y otro tip para redes sociales, y esto es algo que pueden implementar todo el mundo, si nos gusta usar los hashtags, es poner en mayúscula la primera letra de cada palabra del hashtag. Y esto es lo que se conoce como el Camelback hashtag, y es precisamente para ayudar a las personas a poder interpretar y leer mejor ese hashtag, ¿verdad? Porque es parte esencial. Así que cuando escribamos un post y queremos hacer un hashtag, la primera letra en mayúscula de cada palabra dentro del hashtag. Por ejemplo, educación inclusiva sería la E y la I. Perfecto. Yo lo hago así. Evaluar Y es todos una nuestros. manera de lograr y quitar la ambigüedad de que interpreten el hashtag, porque hay hashtag, hay veces que se puede interpretar una cosa completamente horrible, ¿verdad? Pero es una manera de que pueda haber, eliminar un poco esa ambigüedad, ¿verdad? Del hashtag. Lo mismo mencionaba Mari, lo de los videos, a veces tenemos facultad que pasa por estos, o participantes que pasan por nuestro programa y dicen, sí, ahora yo voy a crear video, texto, pero hay que tener en consideración que cuando creamos videos tienen que tener captions, ¿verdad? Tienen que tener subtítulos y que los subtítulos tienen que tienen que tener unas especificaciones particulares. Así que es bueno entender que, por eso les digo que es un proceso complejo y no es que lo arreglo en un día y ya se trabaja y ya tenemos todo, o es un checklist, ¿verdad? Que son distintos elementos que hay que tener en consideración y siempre hay que estar revisitando porque también las prácticas cambian. ¿Hay alguien haya escrito en el chat o alguien que quiera? María del Carmen Maldonado, evaluar todos nuestros materiales de orientación en cuanto a si son sencillos de comprender. Muy importante. Y no sé, verá, algo que digo, no se sienta mal de si de momento ve, wow, tuve que revisar todas las instrucciones, porque uno hace lo mejor que uno puede para poder explicar un proceso. Explicar proceso no es fácil, la escritura técnica no es nada fácil, ¿verdad? Requiere uno, y diseñar para tanta gente, tantas habilidades y tantas destrezas y tantos niveles de conocimiento no es fácil. Entonces, pero es una manera, y a veces también nosotros estamos tan inmersos en nuestra propia disciplina que para nosotros puede resultar fácil y yo explicárselo a todos los bibliotecarios, demás bibliotecarios, hace sentido, pero una persona que no sabe cómo funciona la biblioteca o qué es que en la biblioteca, pues puede ser un poquito. Así que un ejercicio, yo diría que es uno de los más sencillos que uno puede empezar a hacer es revisar los procesos. Vamos a ver cómo los estamos explicando. Hay algo que podamos quitarle ambigüedad, que podemos ser más específicos, más concretos. Hay algo que estamos complicando porque estamos requiriendo pasos adicionales que no son necesarios. Y es una de las maneras que uno puede empezar a aplicar estos principios a los servicios y a los recursos que diseñamos en biblioteca. No, ¿Alguien más? no tenemos ningún otro comentario al momento. Bueno, aquí Brenda Rodríguez, que nuestras presentaciones contengan colores, videos, imágenes y letras fácil de leer. Eso es muy importante. Bien importante. En términos de letras, siempre hay una guía, ¿verdad? He visto recomendaciones que dicen utilice este tamaño de letra en específico. No es así de blanco y negro, ¿verdad? Hay muchas consideraciones del formato, del tipo de dónde se está publicando el contenido, entre otras cosas. Siempre es ver, hay unas guías generales, pero no son guías blanco y negro. Hay muchos grises que hay que saber interpretar adecuadamente, pero ver el tipo de letra que estamos utilizando. Mi recomendación para irnos más a la segura es con estas tipografías que sean sans serif, que no tienen estos detallitos, ¿verdad? Estas curvitas en la tipografía. Y es que si leemos un poco del diseño gráfico, tipografía, pues esas curvitas, esos adornos eran su propósito era ayudar a la lectura en textos físicos, pero lo digital, la recomendación es sans serif. Pero sin embargo, hay que conocer que para algunas personas, especialmente personas con dislexia, hay tipografías que dicen que nos enseñan que nunca utilicemos. Por ejemplo, Comic Sans es como la tipografía que dice nunca utilices porque no se ve profesional. Pero para personas con dislexia, esa tipografía le resulta muy útil para poder leer efectivamente. Así que es ver que no hay soluciones fijas y universales, sino que hay que ver y hay que conocer y hay que interactuar con personas y preguntar al usuario, que es
¿verdad? Lo que está en el centro de todo esto es preguntarle al usuario y probar, y esto es lo que te funciona. No partir de esa, pues yo creo que como debe ser esto, es esto. Igual con los colores, lograr un buen contraste. A mí, en lo personal, siempre para irme a la segura, blanco sobre negro, texto negro sobre blanco, que ese es el contraste que tú sabes que siempre, casi siempre va a pasar, ¿verdad? Pero si vamos a utilizar como esta, vamos a asegurar y aprender a usar una herramienta que nos permita, ¿verdad? Hay que aprender un poco de color y de cómo identificamos y creamos los colores, y luego entonces cuál es el contraste, y el contraste dependiendo de lo que estemos evaluando. Hay uno para el texto, hay uno para los elementos, etcétera, etcétera. Y ya dijimos de los videos que requieren captions. Y espero que, ¿verdad? Cuando digo que hay estas complejidades, no es que nos desanimemos y digamos, yo no puedo bregar con esto, ¿verdad? Es que lo tomemos paso a paso, paso a paso, y vamos creando una práctica sencilla y luego vamos incrementándole. Y como esas prácticas que empezamos sencillas se convierten luego de segunda naturaleza, que ya las hacemos automáticas, es más fácil ir incrementando o añadiendo otras. ¿Hay otro comentario en el chat, Belmar? No, ya estamos listos. Ok, bueno, seguimos. Profesor, la cámara se hizo. Sí. Ya veo que la cámara se me pone así cuando voy a contenido. En conversación, la puedo prender. Ok, ¿cómo podemos promover la perceptibilidad? Pues mira, diseñando recursos, procesos y servicios que comuniquen eficazmente la información necesaria al usuario, independientemente de las condiciones ambientales o de sus capacidades sensoriales, utilizando diferentes métodos pictóricos, verbales, táctiles para presentar la información esencial. Un ejemplo de esto que se recomendaba, por ejemplo, es que nunca se utilice el color solamente, o que no se utilice el color como único medio para comunicar algún significado. Entiéndase, si estamos llenando un formulario, no solamente sea el rojo al error, sino que haya algún icono que también refuerce eso y algún texto que diga cuál es el error. Estamos cubriendo todas las bases, ¿verdad? Porque puede ser una persona que no pueda percibir un color en particular y no pueda percibir esa información. Así que hay maneras, a veces métodos pictóricos ayudan a también reforzar y crear analogías, por eso a través de la presentación vieron algunos GIFs, algunos memes, algunos iconos para precisamente reforzar esos métodos y proveerlo de alguna otra manera, ¿verdad? Llevar ese mensaje de otra manera. Y es bien importante que pensemos cómo podemos utilizar diferentes métodos para llevar la información esencial. Cuando hablamos de táctiles, ¿verdad? Ya estamos hablando de impresión tridimensional, y esto tiene que ver mucho con refreshable break displays, que entonces se puede utilizar para pasar información o presentar información de manera táctil. Por ejemplo, un museo que estuve recientemente en Portugal era de las losas, entonces tú podías tocar y percibir cuál es el diseño de las losas que tenían, precisamente porque tenían ese diseño en interpretación táctil. Creando recursos también que sigan las mejores prácticas de diseño accesible, como se mencionó ahorita, ¿verdad? La colea, con un contraste adecuado, maximizar la legibilidad de información esencial, emplear el lenguaje sencillo. Esta es una de mis prácticas favoritas. Vamos a escribir las cosas en lenguaje sencillo. Si quieren por el tema, no sé si todavía está en la página, hay que ver, porque hay de estas páginas que desaparecen por la situación actual. Pero había una página del gobierno de Estados Unidos que se llama plainlanguage.gov. Plain de sencillo, Plain, language, language.gov, de gobierno, donde se daban estas recomendaciones de cómo escribir el lenguaje sencillo, y es porque eso estaba atado a una ley, además que es un movimiento universal para comunicar más eficazmente. También estuvo atado a una legislación de que toda la documentación del gobierno tenía que estar en lenguaje sencillo, precisamente por los niveles educativos, por las personas que no hablaban inglés como primer idioma, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que el lenguaje sencillo dice: vamos a escribir en tiempo activo, vamos a hacer oraciones sencillas, vamos a utilizar palabras, o sea, términos concretos, ¿verdad? Vamos a eliminar esa ambigüedad cuando estamos escribiendo, cuando estamos hablando. Y también es asegurando la compatibilidad con dispositivos y tecnologías de apoyo. Una manera de hacer, si ustedes utilizan lo que es Microsoft Word, Microsoft Office, estas herramientas de Microsoft tienen unas funcionalidades que se llaman
accessibility checks y te va diciendo qué cosas deben mejorarle la presentación. Lamentablemente algunas de ellas no están tan robustas en Google y en Google Slides, así que les recomiendo que de las que tienen mejor funcionalidad es Microsoft porque hace, mira, tienes que mejorar el contraste, tienes que chequear el contraste, así por el estilo. ¿Cómo podemos promover los demás principios, ¿verdad? Del 5 al 7, y es minimizando los riesgos y las consecuencias adversas de acciones accidentales o no intencionadas, por ejemplo, que presiona el botón que no debía presionar, llena el campo con la información que no era y así por el estilo, reduciendo las distracciones. A veces las cosas que están en páginas electrónicas o como decíamos en espacio, también tenemos muchos elementos que pueden ser distractores. Y es como podemos reducir esas distracciones que saquen al estudiante o al usuario de la biblioteca de la concentración que necesita para completar el proceso. También disminuyendo acciones repetitivas y el esfuerzo prolongado. Pensemos en estos formularios que nos piden entrar la misma información 3 veces distinta. Es una manera de verle, ¿verdad? Acción repetitiva y el esfuerzo físico prolongado. También creando rutinas y planes de trabajo que anticipen y faciliten transiciones. Cuando tenemos como estos planes y estas rutinas, es más fácil para algunas personas navegar procesos y entender utilizar estos servicios, proporcionando el tamaño y el espacio adecuado para el acercamiento y más con accesibilidad física, alcance, manipulación y uso, independientemente del tamaño corporal, la postura o movilidad del usuario. Y esto es tiene que ver con la ergonomía, con los espacios, ¿verdad?, físicos de la biblioteca. Así que ya les di, y para dar un espacio, ya les di unos principios que pueden estar aplicando en los servicios y los recursos bibliotecarios e incluso en los procesos. Vamos a ver cómo podemos dar el primer paso. Y, ¿verdad? Para empezar, sí, este taller es una manera de empezar, pero no es la única manera de empezar y no es solo suficiente para empezar. Así que algunos recursos que les comparto es que accedan el por qué aprender y enseñar accesibilidad. Eso es una infografía dos infografías que creamos para poder comunicar en 2 páginas, ¿verdad? ¿Por qué es importante la accesibilidad y por qué es importante aprender sobre ella? ¿Y qué es lo que ocurre cuando no diseñamos cosas que son accesibles? Y fíjense en cómo se diseñaron cómo se coloca la información en esas infografías, los colores que se utilizan, cómo se coloca la información, cómo se describen las cosas, y precisamente ahí hay ejemplos de cómo se pone el diseño accesible en práctica. También el marco de conceptos y destrezas fundamentales de accesibilidad, que es lo que cubrimos anteriormente, es el documento de 26 páginas que habla de todas estas destrezas y temas específicos en los que usted puede buscar información para conocer más sobre el tema y familiarizándose, porque es un tema súper abarcador. Y entonces ahí también pueden ver como ejemplo de diseño accesible, van a ver que cada sección tiene un color distinto para diferenciar. Cada área de conocimiento tiene un icono que lo identifica, así que también tienes como los acrónimos que se deletrean al principio y después se utilizan como referencia. Es manera de navegación visual del documento que también corresponde a buenas prácticas de diseño de documentos accesibles. Hay un curso introductorio si quieren hacer un poquito algo más hands-on, curso introductorio a la discapacidad y el diseño accesible. Ese curso es de 3 módulos, habla más o menos de lo que es discapacidad, capacitismo, entra el diseño accesible, tiene unas actividades, es completamente asíncrono y autodirigido. Entonces, si ya pues eso quieren llegar a un próximo nivel, también les recurso, todo esto está en nuestra página, igual van a poder accederlo desde las diapositivas. Hay cursos sobre accesibilidad en diversas disciplinas, tenemos cursos de accesibilidad en diseño instruccional, diseño gráfico, diseño web, desarrollo web, diseño de juegos, comunicación organizacional, psicología organizacional. Tenemos también de desarrollo de contenido, ese es uno que recomiendo mucho porque es como tú desarrollas contenido accesible y trabaja diversos formatos, así también como el mensaje y cómo lo presenta. Teach Access by Design, que ese es el único programa que nosotros ofrecemos, que ya es más como es un programa eh, personalizado con las instituciones, pues ese sí tiene un costo para las instituciones, dependiendo de cómo se ofrezca, etcétera. Nosotros también publicamos un toolkit este año en colaboración con Every Learner Everywhere, que entonces que habla sobre la intersección entre accesibilidad e inteligencia artificial. ¿Qué consideraciones deben tener las instituciones de educación superior? Y verá un poco de lo que es accesibilidad, habla lo que es inteligencia artificial, cómo funciona, cómo la inteligencia artificial ayuda a las personas con diversidad funcional, cómo puede crear barreras para las personas
con diversidad funcional, cómo se puede usar la inteligencia artificial en trabajos de accesibilidad y qué consideraciones debemos pensar debemos tener presente al momento de adoptar la inteligencia artificial en contexto educativo. También hay uno más específico para aquellos, ¿verdad?, que están trabajando con páginas web, que es el Introduction to Inclusive Design in Practice. Ese curso lo desarrollamos con Microsoft y lo publicamos este año también. Y habla más de específico cómo tú logras y diseñas productos que puedan ser navegados con teclado, que puedan ser, ¿verdad?, compatibles con lectores de pantalla, que puedan ajustarse a las distancias de resize y reflow o de magnificación de pantalla y que tengan suficiente contraste. Y también cómo hacer anotaciones, que esto es más técnico para desarrolladores de web y de aplicaciones. Entonces, el último, que es el repositorio curricular nuestro, que es el Teach Access Curriculum Repository. Este es un repositorio de recursos abiertos creado por facultad, que ha pasado por nuestros programas, así como personas de la industria que han creado recursos y los han añadido al repositorio. Y es para enseñar sobre accesibilidad o aprender también de accesibilidad, porque hay un recurso buenísimo en diversas disciplinas. Incluye asignaciones, actividades, proyectos, presentaciones de PowerPoint, o sea, slide decks, etcétera, video. Y entonces todos están bajo licenciamiento de Creative Commons, así que pueden ser usados, adaptados, siempre y cuando se le den atribución adecuada y no sea para fines comerciales. Algunas ideas, ¿verdad?, que puede hacer la biblioteca en términos de actividades para incursionar en lo que es la educación en accesibilidad, es invitar a miembros de la comunidad de personas con diversidad funcional o a profesionales de accesibilidad que compartan sus perspectivas, ¿verdad?, y experiencia. A veces muchas actividades ocurren en la biblioteca. ¿Qué tal si organizamos alguna para concienciar sobre estos temas, para crear awareness? Podemos destacar, ¿verdad? Eso lo hacían las bibliotecarias de la institución donde yo trabajaba. Ellos sacaban, cada mes tenían unos libros en específico que eran los que resaltaban con un tema en particular. Mira, podemos destacar lecturas o videos sobre discapacidad y accesibilidad. También podrían organizar demostraciones de tecnología asistiva o de funcionalidades de accesibilidad que tenemos en nuestros dispositivos, ¿verdad?, que ya están disponibles en los celulares, en las tabletas, en nuestras computadoras, o planificar talleres para aprender destrezas como cómo subtitular un video corto, cómo crear un documento contenido accesible o cómo evaluar la accesibilidad de un sitio web. O resaltar también investigaciones sobre distintas discapacidades, distintas tecnologías asistivas, casos legales sobre accesibilidad, estándares y mejores prácticas de diseño accesible, etcétera. Sí que para culminar, ¿verdad? Luego de estas ideas, estos principios y algunas prácticas, también les invito a involucrarse con nosotros en Teach Access. Nosotros puede continuar aprendiendo sobre accesibilidad utilizando nuestros recursos y materiales, participando en nuestros programas. En febrero tenemos una academia. Esta se llama Student Academy, pero está dirigida a todas las personas que son aprendices vitalicios, ¿no? Así que aunque no sea estudiante per se, puede participar, y son 2 días de conferencias sobre accesibilidad gratuita. Hay otros programas, como el año que viene es nuestro 10º aniversario, pues también tenemos unas versiones distintas de los programas regulares que tenemos. También les recomiendo, si quieren, una manera de aprender es colaborar como voluntario. Yo aprendí mucho sobre diseño de cursos, voluntariando con una organización de educación a distancia, así también como de engagement, ¿verdad? Aprendí mucho a través de ellos como voluntario. Así que colaborar como voluntario en nuestros proyectos o programas también es una manera de aprender, involucrar y aprender más sobre accesibilidad, compartir sus conocimientos si ya los tiene con nuestros estudiantes y educadores, convirtiéndose en un speaker. Y si, como les dije, somos una organización sin fines de lucro que también puede hacer una donación para garantizar que nuestros programas y recursos continúen siendo libres de costo para todos. Así que con eso yo termino mi intervención y lo que he hablado, así que voy a abrir el espacio para preguntas particulares que tengan y aprovechar estos últimos minutos para ello. Excelente. Abrimos el espacio para preguntas. Pueden levantar la mano para esbozarla o escribirlas a través del chat. Le están dando aplausos, profesor. Gracias. Yo espero, ¿verdad?, que haya podido llevar el mensaje y que no los haya disuadido de querer aprender más sobre el tema. Y como les dije, un taller nunca va a ser suficiente. Es como una guía, diríamos un pie forzado, como hablábamos, como decía ahorita María, un pie forzado. Un taller como este es un pie forzado para aprender más sobre el tema, para
empezar a examinar y para hacer prácticas particulares. Es para verlos Sí, ahora. yo Déjame quiero quitarlo. añadir acá, muchas gracias, Rolando, ¿verdad? Por excelente taller. Los recursos últimos que Rolando presentó, sáquenle en el provecho en la presentación que está incluida, que le incluyó Melmarí también, que la descarguen y puedan ustedes también, algo que nosotros hacemos es que aprendemos de nuestros talleristas para seguir dándole seguimiento y seguir evolucionando el tema, es si tenemos la oportunidad de poder desarrollar sobre conocimiento ya existente, por ejemplo, eso de las herramientas de accesibilidad de Microsoft Office, que ya están disponibles, es un taller que ustedes mismos pudiesen dar a sus propias poblaciones, en la medida que aunque existen guías y existen ya videos publicados por ellos, no es lo mismo el hacerlo nosotros criollos. Y al hacerlo criollo, criollizarlo, ayuda a nosotros a poder dar talleres, porque no es lo mismo a veces uno ver un video ¿verdad? De un taller de algo de Office que ustedes están en la práctica con alguien haciéndolo. Y además que sacamos el tiempo en ese momento para hacerlo. No, incluso también hay un reto bien, bien grande que hay con el conocimiento sobre accesibilidad, que mayormente está disponible en inglés. Así que en la medida que ustedes en ese proceso, ¿verdad? Que vayan interesándose y enseñando, crear estos recursos en español es importante porque muchas personas no participan o no aprenden sobre estos temas porque la mayoría de la información está en inglés. Sí, y por favor también pues, sigan a Rolando y a Teach Access para las distintas actividades. En lo que viene en febrero, si puedes abundar un poquito sobre lo que conlleva la academia, qué conlleva, cuáles son las experiencias, nada, de lo que puedas compartir con nosotros en términos generales para el beneficio de los que les interese participar, porque sería bueno que algunos de nuestros grupos de COVIMED participen de la academia también. Sí. Pues sí, el año pasado, este año, perdón, yo hablo del año del 2025 como si hubiera sido el pasado. En febrero de este año se hizo, fue 2 días, fue jueves y viernes, y era un par de horas durante el día. Comenzamos el jueves con un opening keynote con Haven Girma, no sé si saben quién es, fue la primera mujer, no conozco el término en español y me disculpan, deafblind, la primera mujer deafblind, ciega, sorda, que o solo siga, que se graduó de Harvard. Ella es una abogada. La cámara. Después tuvimos participación de distintos temas sobre como asistencia tecnológica, cómo utilizarla, cómo diseñar accesiblemente. E incluso el segundo día fue más orientado a personas que interesaban seguir una carrera en accesibilidad, como tú buscas trabajo, qué necesitas aprender sobre eso, entre otros. El programa del 2026 todavía se está organizando, así que tendremos más detalles ya como para finales de año. Yo lo que les recomendaría es suscríbanse a nuestro boletín, al newsletter. Nosotros mandamos un boletín por mes. Nosotros nos llenamos de su inbox. Y ahí es la manera más segura. Y siguiéndonos, si están en LinkedIn, también publicamos mucha de la información, pero a veces los posts se pierden. Como están funcionando los algoritmos de estas plataformas, uno viene a ver la información 2 semanas después, así que la medida más segura es el newsletter y cuando la reciba verifica que no haya caído ni en el spam ni en el junk. Excelente. Yo lo que quiero, ¿verdad? Con esto es que, y les informo, que les voy a pedir, nosotros, Melmarí, se está enterando ahora Melmarí por mí, que este taller nosotros lo vamos a trabajar para hacerlo público en YouTube. Normalmente, ¿verdad? Como beneficio de la membresía, hay unos talleres que tratamos de que se hagan abiertos, porque estos temas entendemos que hay que ponerlos abiertos a la comunidad y al mundo. Si ustedes pueden darnos la ayuda compartiéndolo, el Mari lo va a compartir en las redes de nosotros, además del enlace el enlace a él, que va a estar en las redes de COVIMED, pero que nos ayuden a diseminar la importancia de la accesibilidad para todos. Así que, Melmarí, si quieres añadir algo en términos de la evaluación y las cosas, ¿verdad? Y sobre el tema también. No, básicamente agradecerle al profesor, ¿verdad? Porque estos espacios siempre son importantes, sobre todo en esta época, ¿verdad? Que
yo doy clases a nivel universitario y en la universidad donde enseño, la mayor parte de la población de nuevos ingresos pertenece a lo que es lo que es la diversidad funcional. Y así que cada vez vemos más necesidad de que se creen estos espacios y que nos capacitemos sobre el tema. Así que por mi parte, además de moderar, pues yo aprendí mucho y se lo agradezco. Por otro lado, tienen en el chat, yo les fui compartiendo todos los recursos que mencionó el profesor, como por ejemplo la página de plainlanguage.gov, todavía está, profesor. Le compartí cada vez que él mencionaba un recurso. Bueno saberlo. Sí, cada vez que él mencionaba un recurso se lo traté de compartir en el chat para que, ¿verdad?, ustedes también tuvieran la información y tienen entonces la evaluación de este taller, ¿verdad? Eso nos ayuda para saber qué tenemos que mejorar, etcétera. Y al final recuerden que no van a cerrar la pantalla porque les aparece entonces el enlace para que puedan generar su certificado automático, ¿ok? Culmino con decirles que les comparto el enlace para que nos sigan en nuestras redes sociales si aún no lo hacen. Recuerden que ahí le colocamos los enlaces para los futuros talleres y pues eventualmente en la próxima semana les voy a estar compartiendo el enlace, aunque se los voy a enviar por correo electrónico, pero para el público en general también les voy a compartir el enlace de este taller a YouTube. ¿Ok? Muchas gracias. Profesor, están diciendo excelente. Gracias a Bueno, todos. usted ya ve el chat, así que excelente, muchas Sí, gracias. ya puedo. Taller. Gracias. Y si después, porque las preguntas vienen después en confianza, por favor escriban, ya tienen el correo electrónico y con gusto le respondemos. Excelente. Bueno, pues para ser justos con el tiempo, les agradecemos, ¿verdad?, su participación y apoyo a las actividades de Comivet. Un aplauso, ¿verdad?, virtual y agradecimiento al profesor y que tengan una linda tarde, un lindo día. Cualquier cosa nos contactan, estamos a la orden. Buen fin de semana. Bye bye. Buen fin de semana.